Intentaron avergonzarla entregándola a un guerrero, pero lo que él hizo silenció a todo el pueblo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El silencio en la pequeña iglesia de Cedar Bluff era tan espeso como el calor que se filtraba por las ventanas estrechas. Annabeth Quinn mantenía la mirada fija en las tablas del suelo, consciente de cada par de ojos que la atravesaban como agujas. 17 veranos habían pasado por su vida, y en este momento, bajo el peso de las acusaciones, cada uno de ellos parecía desvanecerse en la nada. La muchacha ha traído la desgracia a nuestra comunidad. La voz del reverendo Silas Toland resonaba contra las paredes de madera, amplificada por la acústica y el fervor. Ha intentado seducir a mi hijo, un joven de moral intachable. Annabeth apretó los puños bajo los pliegues de su falda gastada. La mentira era tan transparente como brutal. Pero aquí, en este pueblo levantado a la sombra del cañón, la verdad tenía poco valor frente a la palabra de los Toland. Padre, Ezekiel Toland se puso de pie, su figura esbelta proyectando una sombra alargada en el pasillo central. No quería traer este asunto ante toda la congregación, pero no puedo callar ante tal comportamiento. Su rostro, de facciones que las mujeres del pueblo consideraban hermosas, se contrajo en una mueca de fingida aflicción. Annabeth recordó entonces cómo esas mismas facciones se habían transformado en furia cuando ella rechazó sus avances tras la clase de lectura. Cómo sus manos, que ahora sostenían piadosamente un libro de oraciones, habían intentado forzarla contra la pared del almacén. Cómo su voz, ahora quebrada por la indignación moral, había susurrado amenazas cuando ella logró escapar. La muchacha se ofreció a mí de manera indecente, continuó Ezequiel, evitando cuidadosamente la mirada de Annabeth. Cuando la rechacé, me amenazó con esparcir mentiras sobre mi carácter. Un murmullo de indignación recorrió la iglesia. Annabeth sintió que el aire se volvía irrespirable. Su padre, Thomas Quinn, sentado 3 filas atrás con la mirada perdida y las manos temblorosas, no dijo nada. No había dicho nada desde que los hombres del reverendo la arrastraron hasta allí al amanecer. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, muchacha?, preguntó el reverendo Toland, aunque su tono dejaba claro que cualquier respuesta sería inútil. Annabeth abrió la boca, pero las palabras se ahogaron antes de encontrar voz. ¿Qué podía decir que importara? ¿A quién podrían importarle sus palabras frente a la palabra de un Toland? Su silencio fue interpretado exactamente como el reverendo esperaba. Su silencio es confesión suficiente, sentenció, cerrando su Biblia con un golpe seco. La depravación moral no puede ser tolerada en Cedar Bluff. Debemos purificar nuestra comunidad. El mariscal Dwayne Keller, apoyado contra la pared del fondo, frunció el ceño levemente. Sus ojos, bajo el ala de su sombrero polvoriento, reflejaban duda, pero su boca permaneció sellada. Como siempre, pensó Annabeth, la ley en Cedar Bluff tenía forma de cruz, no de estrella. Sin embargo, continuó el reverendo, su voz suavizándose en una terrible imitación de misericordia, no somos paganos, no castigamos con piedras ni fuego. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Hace 3 días, un navajo llamado Ashkey vino a comerciar caballos, un hombre sin tribu, que vive en el borde del cañón. He decidido que la muchacha será entregada a él. El jadeo colectivo sacudió la iglesia. Thomas Quinn se puso de pie, tambaleándose. Reverendo, por favor. Mi hija no. Su voz era débil, apenas audible. Tu hija ha elegido su camino, Quinn, cortó el reverendo. Agradece que no exigimos más reparación por el daño a la reputación de mi hijo. Annabeth sintió que sus rodillas se doblaban. Entregada, como ganado, como un objeto defectuoso del que deshacerse. El reverendo interpretó su horror como temor al salvaje y su sonrisa se ensanchó. Sí, es un destino apropiado. Que viva entre paganos quien se comporta como tal. 2 hombres la sujetaron por los brazos. Afuera, el sol de Arizona caía implacable sobre el pueblo. La arrastraron por la calle principal, exponiéndola a las miradas y murmullos de todo Cedar Bluff. Algunas mujeres desviaron la vista, incómodas, pero silenciosas. Otras la miraron con desprecio mal disimulado. Los niños fueron apartados de las ventanas por manos apresuradas. A las afueras del pueblo, junto al pozo comunal, esperaba un hombre a caballo. Alto, de complexión fuerte pero no pesada, con el cabello negro recogido bajo un pañuelo. Su rostro,
de rasgos marcados y piel curtida por el sol, permaneció impasible mientras el reverendo se acercaba, seguido por la comitiva que arrastraba a Annabeth. «Ashki», saludó el reverendo con un gesto condescendiente. «Como acordamos, aquí está la muchacha». Los ojos oscuros del navajo se posaron brevemente en Annabeth, evaluándola sin expresión discernible. «Puedes llevártela ahora», continuó el reverendo. «Es tuya». Annabeth se estremeció bajo esas palabras. «Tuya», como si fuera un fardo de heno o una silla de montar. El navajo desmontó con un movimiento fluido. Era más alto de lo que parecía a caballo, y se movía con una gracia silenciosa que contrastaba con la torpeza de los hombres del pueblo. Se acercó a Annabeth y la miró directamente a los ojos, algo que nadie había hecho en todo el día. No había lujuria en su mirada, ni crueldad, ni nada que ella pudiera interpretar. Solo una calma evaluadora que la desarmó completamente. «No tengo dinero para pagar por ella», dijo en un inglés sorprendentemente claro, aunque con un acento marcado. El reverendo hizo un gesto displicente con la mano. «No pedimos pago. Es un regalo». La palabra fue pronunciada con tal desprecio que sonó como su opuesto. Ashki entrecerró los ojos levemente, como si detectara la mentira en el gesto, pero no dijo nada más. Se volvió hacia su caballo, un Mustang de pelaje rojizo, y ajustó las correas de una segunda montura más pequeña que Annabeth no había notado antes. La realización la golpeó como un látigo. Habían planeado esto con antelación. No era una decisión impulsiva del momento. El juicio había sido una farsa desde el principio. Annabeth buscó a su padre entre la multitud. Thomas Quinn estaba allí, sostenido por dos vecinos, su rostro una máscara de vergüenza y derrota. Por un momento, sus ojos se encontraron. Vio en ellos un destello de remordimiento, quizás incluso de amor, pero nada suficientemente fuerte para hacerlo actuar. «Papá», susurró, pero el viento se llevó su voz. El navajo montó su caballo y extendió una mano hacia ella. No era una oferta, era una instrucción silenciosa. Annabeth miró una última vez hacia el pueblo que había sido su hogar, hacia la gente que la había condenado sin escucharla. Algo se endureció dentro de ella. Con un movimiento brusco, se liberó de las manos que la sujetaban y caminó por sí misma hacia el caballo. Ignoró la mano extendida y montó sola, aunque torpemente, la segunda montura. Era un pequeño acto de rebeldía, insignificante quizás, pero suyo. Ashki la observó con lo que podría haber sido un leve destello de sorpresa, o tal vez respeto, pero su expresión volvió rápidamente a la neutralidad. Sin decir palabra, tomó las riendas de ambos caballos y comenzó a alejarse del pueblo. Annabeth no miró atrás. No daría a Ezequiel Toland la satisfacción de verla derrotada, ni al reverendo la gratificación de verla suplicar. Si este era su exilio, lo enfrentaría con la poca dignidad que le quedaba. Cabalgaron en silencio. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el paisaje árido. La tierra se volvía más accidentada conforme se acercaban al cañón, con formaciones rocosas rojizas que se elevaban como centinelas silenciosos. El único sonido era el de los cascos de los caballos contra el suelo polvoriento y el ocasional graznido de un cuervo en la distancia. Annabeth observó la espalda recta de su dueño. ¿Qué destino le esperaba? Las historias sobre los navajos que circulaban en el pueblo eran contradictorias. Algunos comerciantes hablaban de su honor y hospitalidad. Otros contaban historias de venganzas sangrientas y rituales extraños. Cedar Bluff prefería las segundas narrativas, pero Ashki no encajaba fácilmente en ninguna de ellas. No había dicho una palabra desde que salieron del pueblo, pero tampoco la había tratado con crueldad. Simplemente cabalgaba, como si ella no estuviera allí, o como si su presencia fuera tan natural que no requiriera reconocimiento. Después de lo que pareció una eternidad, el terreno comenzó a descender. Un sendero serpenteante, apenas visible para ojos no entrenados, los llevó hacia una pequeña meseta protegida por salientes rocosos. Allí, parcialmente oculta entre las sombras del cañón, había una vivienda. No era como los tipis que Annabeth había visto en ilustraciones de tribus de las llanuras. Esta estructura parecía más permanente. Paredes de adobe mezcladas con construcciones de madera y un corral para los caballos. Ashki desmontó con fluidez
y ató su caballo a un poste cercano. Luego se volvió hacia Annabeth, quien seguía rígida sobre su montura, insegura de qué hacer o esperar. «Puedes bajar», dijo él simplemente. No era una orden, sino una constatación. Annabeth desmontó con menos gracia de la que hubiera deseado. Sus piernas, no acostumbradas a la cabalgata, se sentían entumecidas. Se tambaleó ligeramente, pero se negó a mostrar debilidad. Ashki la observó un momento y luego señaló hacia la vivienda. «Allí dormirás», dijo, y sin esperar respuesta, comenzó a descargar unas alforjas del caballo. Annabeth permaneció inmóvil, con el corazón martilleando en su pecho. ¿Qué significaba «allí dormirás»? ¿Con él? ¿Para él? Su mente evocó imágenes terribles, alimentadas por años de historias sobre salvajes y cautivas. Ashki debió percibir su miedo porque se detuvo y la miró directamente. «Yo dormiré afuera», añadió, su voz ni defensiva ni complaciente, simplemente aclarando un hecho. Un nudo en la garganta de Annabeth se aflojó ligeramente, pero la confusión persistía. Este no era el comportamiento que esperaba de un hombre que acababa de recibir una mujer como propiedad. ¿Por qué? Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Ashki la miró largamente, como si la pregunta tuviera múltiples capas que debía considerar. «No eres un regalo», respondió finalmente. «Eres un castigo. Para ti. Para mí también, quizás». Depositó las alforjas en el suelo y continuó. «El hombre de la iglesia cree que te entrega a un salvaje. Que sufras es su deseo». Hizo una pausa, sus ojos oscuros evaluándola. «No le daré ese placer». La sencillez de sus palabras, la claridad de su comprensión sobre lo que realmente había ocurrido, dejó a Annabeth sin habla. Ashki no era el salvaje de la historia. Él veía la crueldad del gesto, la perversión de la misericordia del reverendo Toland. «No te tocaré», añadió él, volviendo a sus tareas. «No te haré daño, pero tampoco puedes volver». Annabeth sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No por miedo, sino por la primera muestra de algo parecido a la decencia que había recibido en días. No era compasión exactamente, pero era respeto. Un respeto áspero y distante, pero respeto al fin. El sol se hundía tras el borde del cañón, tiñendo el cielo de carmesí y oro. Las sombras se alargaban, devorando la luz. Ashki encendió un pequeño fuego frente a la vivienda y puso agua a hervir. Trabajaba con movimientos precisos y familiares, como si la presencia de Annabeth fuera irrelevante para su rutina. El aroma de algo que cocía lentamente llegó hasta ella, recordándole que no había comido en todo el día. Su estómago gruñó traicioneramente. Ashki le ofreció un cuenco de estofado sin palabras. Ella lo tomó, igualmente silenciosa, y se sentó en una piedra plana cerca del fuego. El primer bocado casi la hizo gemir de alivio. Era simple. Carne, probablemente conejo, con algunas raíces y hierbas, pero estaba caliente y era más de lo que esperaba recibir. Comieron en silencio, el crepitar del fuego y los sonidos distantes del desierto nocturno como única banda sonora. Annabeth observó a su captor a través de las llamas. Su rostro, iluminado por el fuego, revelaba poco, pero sus manos, notó, tenían cicatrices antiguas, y sus ojos, cuando creía que ella no lo miraba, parecían contener un cansancio que iba más allá de la edad física. «¿Por qué aceptaste?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué me aceptaste a mí?». Ashki levantó la mirada de su comida, su expresión inescrutable. «El hombre de la iglesia me ofreció caballos y suministros si te llevaba». Una pausa. «Mi gente necesita esas cosas». No había arrepentimiento en su voz, pero tampoco satisfacción. Era una simple transacción para él, o al menos, eso quería aparentar. «¿Tu gente?». Annabeth miró alrededor, pero no había señales de otros habitantes. «Mi hermana Nichoni, sus hijos, viven más allá de esa cresta», señaló hacia el oeste. «Vendrán mañana». Annabeth asintió lentamente, procesando esta nueva información. No estaban completamente aislados entonces. Había otros. ¿Serían como él? ¿O la verían como lo que era? Un objeto desechado, un símbolo de vergüenza. La noche había caído por completo. Ashki se levantó y entró brevemente en la vivienda, regresando con unas mantas. «Descansa», dijo, entregándoselas.
El día ha sido largo. Annabeth tomó las mantas, sus dedos rozando momentáneamente los de él. Ashki retiró la mano como si el contacto quemara. No con disgusto, notó ella, sino con algo parecido a respeto, cautela. Él se alejó, llevando su propio petate hacia el cobertizo anexo a la vivienda principal. Antes de desaparecer en las sombras, se detuvo y la miró una última vez. «No eres lo que dicen que eres», dijo, casi para sí mismo. «Yo tampoco soy lo que dicen que soy». Con esas palabras enigmáticas, desapareció en la oscuridad, dejando a Annabeth sola frente al fuego moribundo. Dentro de la pequeña vivienda, tendida sobre un catre sencillo pero limpio, Annabeth dejó finalmente que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la injusticia, por la vergüenza, por el abandono de su padre. Lloró hasta que el agotamiento la venció. El último pensamiento antes de que el sueño la reclamara fue que, de todas las personas en Cedar Bluff, había sido un salvaje quien la había tratado con más humanidad. Afuera, el viento del desierto barría el cañón, llevándose sus sollozos hacia la vastedad estrellada. Como si la tierra misma quisiera proteger su dolor de oídos indiscretos. Como si, por primera vez en mucho tiempo, tuviera derecho a su propio sufrimiento, sin que fuera un espectáculo para otros. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El cañón no juzgaba, solo recibía, silencioso y vasto como la noche misma. Annabeth despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada por el techo de adobe sobre su cabeza. No era el familiar techo de madera de su habitación en Cedar Bluff. La realidad la golpeó con la fuerza de una mula. El juicio, la humillación, el exilio. No había sido una pesadilla. La luz temprana del amanecer se filtraba por la pequeña ventana, bañando la habitación en un resplandor dorado. El interior de la vivienda era sencillo, pero ordenado. Una mesa baja, algunas mantas tejidas con patrones geométricos, cestas de mimbre alineadas contra la pared. Nada parecido a los trofeos sangrientos que las historias del pueblo atribuían a los navajos. Se incorporó lentamente, cada músculo protestando por la cabalgata del día anterior. Fuera, podía escuchar movimiento, el suave relincho de los caballos, el crepitar de un fuego, el sonido metálico de utensilios. Annabeth se ajustó el vestido arrugado lo mejor que pudo y se peinó con los dedos. La dignidad era un lujo escaso ahora, pero se aferraría a los fragmentos que le quedaban. Salió al exterior entornando los ojos ante la brillante luz matutina. Ashki estaba agachado junto al fuego, removiendo algo en un caldero. Levantó la mirada brevemente cuando ella apareció, pero no dijo nada. El silencio se extendió entre ellos, incómodo, pero no amenazante. Annabeth notó que había un segundo cuenco junto al fuego, como si la hubiera estado esperando. «Buenos días», dijo finalmente, su voz ronca por el llanto nocturno. Ashki asintió levemente, un reconocimiento mínimo de su presencia. Señaló el cuenco vacío y luego el caldero. «Come», dijo simplemente. No era una orden, tampoco era amabilidad, simplemente pragmatismo. Annabeth se acercó cautelosamente y se sentó sobre una piedra plana, a una distancia prudente. Tomó el cuenco que él le ofreció, lleno de una especie de gachas con bayas silvestres. «Gracias», murmuró, aunque no estaba segura de si el agradecimiento era apropiado en su situación. Comieron en silencio. Annabeth observaba furtivamente a su captor entre bocados. A la luz del día, podía ver detalles que la noche había ocultado. Ashki parecía mayor de lo que había estimado inicialmente, quizás en sus 30 años. Una cicatriz fina recorría su antebrazo izquierdo, blanca contra su piel bronceada. Sus manos, notó, eran fuertes pero cuidadosas en cada movimiento. «¿Qué se supone que debo hacer aquí?», preguntó finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo. Ashki la miró directamente, sus ojos oscuros insondables. «Vivir», respondió. Annabeth frunció el ceño, frustrada por la simplicidad críptica de su respuesta. «¿Vivir cómo? ¿Como tu sirviente? ¿Como tú...?» No pudo completar la frase, las implicaciones demasiado terribles para verbalizarlas. Algo parecido a la comprensión cruzó el rostro de Ashki. «No eres mi propiedad», dijo con firmeza. «El hombre de la iglesia piensa que te entregó como a una cabra o un saco de maíz.
Pero las personas no son cosas. Había una convicción en su voz que sorprendió a Annabeth. No era la respuesta que esperaba de un salvaje, según las historias de Cedar Bluff. Entonces, ¿por qué me aceptaste?, insistió. Ashki guardó silencio un momento, como sopesando sus palabras. Los navajos, como ustedes nos llaman, entendemos el exilio. Su mirada se perdió en las distantes paredes del cañón. Conozco el precio de no tener hogar. Antes de que Annabeth pudiera preguntar más, un sonido llamó su atención. Voces y cascos de caballo acercándose desde el sendero. Instintivamente, se tensó, temiendo que fueran hombres del pueblo que venían a buscarla, o algo peor. Ashki se levantó con calma, sin rastro de preocupación. «Es Nishoni», dijo, respondiendo a la pregunta no formulada. «Mi hermana». Una mujer joven apareció montando un pinto moteado. Tras ella, un niño de unos 10 años cabalgaba su propio caballo, mientras una niña pequeña, apenas más que un bebé, viajaba asegurada a la espalda de su madre con un elaborado arnés. La mujer detuvo su montura al ver a Annabeth, sus ojos oscuros ensanchándose con sorpresa. «Sheila», saludó a su hermano en navajo, antes de cambiar al inglés. «Veo que los rumores son ciertos». Su inglés era fluido, con apenas un leve acento. Desmontó con gracia, ayudando luego a su hijo a hacer lo mismo. La niña pequeña, asegurada contra su espalda, observaba a Annabeth con curiosidad infantil. Los comerciantes en el puesto de Red Rock hablaban de ello, que el predicador te había entregado una Vilagaana, una mujer blanca. Nishoni estudió a Annabeth con una mirada franca. No creí que fuera verdad. Ashki respondió algo en navajo, demasiado rápido para que Annabeth pudiera captar alguna palabra. Nishoni frunció el ceño y replicó con lo que sonaba como una reprimenda. El niño, mientras tanto, se había acercado cautelosamente a Annabeth, observándola con la misma curiosidad directa de su madre. «¿Te llamas Anna?», preguntó en un inglés vacilante. «Annabeth», corrigió ella suavemente. «Annabeth», repitió el niño, pronunciando cada sílaba cuidadosamente. Sonrió, revelando un diente frontal faltante. «Yo soy Tse. Significa roca». Annabeth no pudo evitar devolverle la sonrisa, la primera desde que había sido arrastrada fuera de su casa. «Es un buen nombre», dijo. La tensión en sus hombros se aflojó levemente. Niños. Los niños eran iguales en todas partes. Directos, curiosos, sin las capas de prejuicios que los adultos acumulaban como cicatrices. Nishoni se acercó, observando el intercambio con una expresión más suave. «Este es mi hijo, Tse», confirmó. «Y esta», añadió, ajustando a la pequeña en su cadera, «es Wichapi. Significa estrella». La niña, de grandes ojos y mejillas redondas, observaba a Annabeth con fascinación. Extendió una manita regordeta hacia el cabello rubio de Annabeth, tan diferente del negro azabache de su familia. El gesto, tan inocente, quebró algo dentro de Annabeth. Un sollozo se atascó en su garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había mirado sin juicio? ¿Con simple curiosidad en lugar de condena? Nishoni pareció notar su lucha interna. Con un gesto a su hijo, lo envió a ayudar a su tío con los caballos. «Ven», dijo a Annabeth, señalando hacia un tronco caído que servía como banco natural. «Siéntate conmigo». Annabeth la siguió mecánicamente. Se sentaron lado a lado, la pequeña Wichapi balbuceando alegremente en el regazo de su madre. «Mi hermano no habla mucho», comenzó Nishoni, observando a Ashki y Tse mientras trabajaban con los animales. «Pero veo que te ha dado refugio». «No por elección», respondió Annabeth, la amargura filtrándose en su voz. «Fui entregada, como si fuera ganado». Nishoni asintió, su expresión seria. «Los hombres blancos tienen ideas extrañas sobre las mujeres», dijo, meciendo suavemente a Wichapi. «Y sobre los navajos». Hizo una pausa, estudiando a Annabeth. «¿Qué hiciste para que te exiliaran así?». La pregunta, tan directa, tomó a Annabeth por sorpresa. No había acusación en el tono de Nishoni, solo curiosidad genuina. «Nada», respondió con vehemencia. «El hijo del predicador intentó...». Su voz se quebró. «Cuando lo rechacé, me acusó a mí». La comprensión iluminó el rostro de Nishoni. «Ah, el viejo truco del coyote», dijo con un desdén que sugería que no era la primera vez que oía una historia similar.
ataca y luego aúlla como si fuera la víctima. La simplicidad con la que Nishoni había entendido, había creído su versión sin cuestionamientos, dejó a Annabeth momentáneamente sin palabras. En Cedar Bluff ni siquiera le habían permitido hablar. Mi padre no me defendió, añadió en voz baja, la herida aún fresca. Nadie lo hizo. Nijoni observó a Annabeth con lo que parecía ser una mezcla de compasión y evaluación. A veces, los que deberían protegernos son los que más nos fallan, dijo, acariciando el cabello negro de su hija. Los Diné enseñamos que cada persona debe encontrar su propio camino al equilibrio. Hocho, armonía. Señaló hacia Ashki, que ahora mostraba a Tse cómo reparar una correa de cuero. Mi hermano también conoce el abandono. Quizás por eso te trajo aquí, en lugar de dejarte a merced de los que te traicionaron. Annabeth siguió su mirada. Había algo en la postura de Ashki, en la forma deliberada en que se movía, que sugería una historia más compleja de lo que su silencio revelaba. ¿Qué le pasó?, preguntó. Nijoni suspiró. No es mi historia para contar, respondió. Pero te diré esto. Ashki una vez fue respetado entre los nuestros. Un scout para el ejército, un mediador entre mundos, hasta que la confianza se quebró. Miró a Annabeth directamente. Como tú, fue juzgado injustamente. A diferencia de ti, eligió el exilio por sí mismo. La revelación cayó sobre Annabeth como agua fría. Ashki no era simplemente un salvaje solitario, como había supuesto. Era un hombre que había conocido la injusticia desde el otro lado. El resto del día transcurrió en un ritmo que Annabeth encontró extrañamente reconfortante. Nijoni le mostró dónde estaban los útiles básicos: agua fresca de un manantial cercano, hierbas secas para té, mantas adicionales. Le explicó que vivía a menos de 1 hora de camino, al otro lado de la cresta, y que visitaba a su hermano regularmente. «No estás sola aquí», dijo mientras enseñaba a Annabeth cómo moler maíz en un metate de piedra. «Hughandi, esta es tierra de familia». Annabeth asintió, absorbiendo la información como tierra sedienta. No era prisionera, se dio cuenta lentamente. Tampoco era exactamente libre. Estaba en transición, como el crepúsculo entre el día y la noche. Mientras Nijoni preparaba la comida, contando historias sobre las plantas y animales del cañón, Annabeth observó a Ashki con Tse. El hombre silencioso mostraba una paciencia infinita con el niño, enseñándole a tallar un silbato de madera. Sus manos, que Annabeth había temido inicialmente, se movían con una delicadeza sorprendente. Cuando recordó su propio padre, Thomas Quinn, la comparación fue dolorosa. ¿Cuándo había sido la última vez que su padre le había enseñado algo con tal cuidado, con tal presencia? Desde la muerte de su madre años atrás, Thomas se había refugiado en la botella y el resentimiento, dejándola efectivamente huérfana mucho antes del juicio. La comida compartida esa tarde fue sencilla pero abundante. Estofado de conejo con raíces silvestres, pan plano cocido sobre piedras calientes, bayas secas endulzadas con miel. Comieron al aire libre, bajo la sombra de un enebro retorcido. Se contó orgullosamente sus aventuras cazando lagartijas, mientras Wichapi se quedaba dormida en el regazo de su madre. Annabeth sintió algo aflojarse dentro de ella. No era felicidad, estaba demasiado cerca del trauma para eso, pero quizás era el primer paso alejándose del horror. La ausencia de juicio constante, de miradas acusadoras, era como quitarse un corsé demasiado apretado. Cuando el sol comenzó a descender, Nijoni preparó a sus hijos para regresar a su hogar. «Volveré en 2 días», dijo a Annabeth, mientras aseguraba a Wichapi contra su espalda. «Traeré ropa limpia para ti. Ese vestido no sirve para el cañón». Annabeth miró su vestido de algodón, manchado y rasgado por los eventos de los últimos días. Otra conexión cortada con su vida anterior. «Gracias», dijo, la palabra más fácil ahora que la primera vez. Nijoni la estudió un momento. «Mi hermano es un buen hombre», dijo en voz baja. «Dañado, como todos nosotros, pero honorable. No te hará daño». «Lo sé», respondió Annabeth, sorprendida de descubrir que realmente lo creía. Cuando Nijoni y los niños se marcharon, el silencio regresó al pequeño claro. Ashki trabajaba metódicamente, ordenando herramientas, asegurando los caballos para la noche. Annabeth se encontró insegura de su lugar, de qué se esperaba de ella. «Puedo ayudar», ofreció finalmente,
rompiendo el silencio. Sé cocinar, coser, cuidar animales. Ashki la miró, una expresión indescifrable en sus ojos oscuros. No eres una sirviente, dijo. Tampoco quiero ser una carga, replicó ella con más firmeza de la que sentía. Algo parecido a una sonrisa fantasmal rozó los labios de Ashki. Asintió levemente y señaló hacia un montón de leña. El fuego necesita alimentarse, dijo, como todo lo vivo. Annabeth asintió y se puso a la tarea, apilando leña cuidadosamente. El trabajo físico tenía algo reconfortante, algo real y concreto en un mundo que se había vuelto demasiado incierto. Mientras trabajaban lado a lado en el crepúsculo, Annabeth recordó las palabras de Nijoni sobre su hermano, un mediador entre mundos, juzgado injustamente, como ella. La idea formó un puente invisible entre ellos, aunque ninguno lo mencionara. La noche llegó, trayendo consigo el frío del desierto. Sentados junto al fuego, compartieron otra comida silenciosa. Esta vez, sin embargo, el silencio se sentía menos como una barrera y más como un espacio compartido. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Annabeth finalmente. Ashki levantó la mirada de las llamas y asintió una vez. ¿Por qué vives aquí, tan lejos de tu gente? La pregunta había estado rondando su mente desde la conversación con Nijoni. Ashki permaneció inmóvil durante tanto tiempo que Annabeth pensó que no respondería. Finalmente, extendió su brazo izquierdo, donde la cicatriz blanca que había notado esa mañana brillaba a la luz del fuego. Hace 7 veranos, fui guía para los soldados, comenzó, su voz baja pero clara. Les mostré rutas seguras, traduje palabras, creí que construía puentes. Sus ojos reflejaban las llamas, recuerdos dolorosos danzando en ellos. Un día, los soldados atacaron un campamento. No era el campamento enemigo que buscaban. Eran familias, mujeres, niños. Annabeth contuvo la respiración, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Intenté detenerlos. Un soldado me dio esto. Señaló la cicatriz. Escapé. Advertí al campamento. Salvé vidas. Hizo una pausa, su mirada perdida en el fuego. Pero para algunos de mi pueblo, hablar con los soldados fue traición. Para los soldados, ayudar a mi gente fue traición. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Demasiado blanco para los rojos, demasiado rojo para los blancos. La historia resonó en Annabeth como un eco de su propia experiencia. Atrapada entre verdades, juzgada sin defensa, condenada por ayudar a los equivocados o rechazar a los poderosos. Lo siento, dijo, las palabras inadecuadas pero sinceras. Ashki la miró directamente entonces, una intensidad en sus ojos que no había visto antes. El cañón no juzga, dijo, repitiendo inconscientemente el pensamiento que Annabeth había tenido la noche anterior. La roca roja no pregunta de dónde vienes o qué has hecho, solo ofrece espacio para encontrar tu camino. Se levantó lentamente, recogiendo su cuenco vacío. Descansa, dijo, el mismo consejo de la noche anterior, pero ahora con un matiz diferente. No una orden a una extraña, sino una sugerencia a una compañera de exilio. Annabeth asintió, repentinamente exhausta por las emociones del día. Mientras se retiraba a la pequeña vivienda, se dio cuenta de que por primera vez desde el juicio no tenía miedo de cerrar los ojos. En la pequeña habitación, acostada sobre el catre sencillo, Annabeth reflexionó sobre los giros inexplicables del destino. Ayer había sido juzgada y condenada por hombres que se llamaban a sí mismos civilizados. Hoy había encontrado más humanidad entre aquellos a quienes esos mismos hombres llamaban salvajes. Afuera, el viento susurraba entre las paredes del cañón, contando historias más antiguas que cualquier memoria humana. Annabeth escuchó, dejando que el ritmo constante de la tierra la arrullara hacia el sueño. Esta noche no lloró, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, sintió que tenía espacio para sanar a su propio ritmo. Como Ashki había dicho, el cañón no juzgaba, solo ofrecía espacio. Y quizás, pensó mientras el sueño la reclamaba, el espacio era el primer regalo de la libertad. El amanecer llegó con una calma que Annabeth nunca había experimentado en Cedar Bluff. No era el silencio absoluto. Los pájaros cantaban, el viento susurraba entre las rocas, los caballos relinchaban suavemente en el corral, pero era un silencio libre de juicios, de miradas, de expectativas.
Se levantó antes de que el sol asomara completamente por el horizonte. Sentía una urgencia nueva, un deseo de no ser una carga, de encontrar su lugar en este extraño refugio. Salió de la pequeña vivienda y se encontró a Ashki ya despierto, avivando el fuego matutino. «Buenos días», dijo ella, su voz más firme que el día anterior. Él la miró, una leve sorpresa en sus ojos ante su temprana aparición, y asintió en reconocimiento. «El agua está allí», señaló un cubo cubierto. «El pan, sobre esas piedras». Annabeth tomó el desayuno simple con gratitud, observando a Ashki mientras trabajaba. Sus movimientos eran económicos, precisos, como si cada gesto tuviera un propósito claro. No desperdiciaba energía en florituras innecesarias. «¿Puedo ayudar hoy?», preguntó cuando terminó de comer. «De verdad, no puedo simplemente estar sentada». Ashki la estudió un momento, como evaluando su sinceridad. «Hay una cabra enferma», dijo finalmente. «Necesita cuidados». La llevó hasta un pequeño corral donde una cabra joven yacía sobre un lecho de paja seca. El animal levantó la cabeza débilmente cuando se acercaron, sus ojos vidriosos por la fiebre. «Tiene una herida infectada», explicó Ashki, señalando un corte en la pata trasera del animal. «Hay que limpiarla y aplicar medicina, 2 veces al día». Annabeth se arrodilló junto a la cabra, examinando la herida con cuidado. En Cedar Bluff, ella había sido responsable de los animales domésticos de su padre. No era una extraña al cuidado de criaturas enfermas. «Necesitaré agua limpia y trapos», dijo, asumiendo naturalmente el rol de sanadora. «¿Tienes alguna hierba medicinal?». Ashki asintió y desapareció brevemente en la vivienda. Regresó con un pequeño saco de cuero y una vasija de barro llena de agua fresca. «Salvia, tomillo, raíz de echinacea», explicó, mostrándole el contenido del saco. «Mi hermana las recolecta. Ella conoce las plantas mejor que yo». Annabeth reconoció algunas de las hierbas, similares a las que su madre le había enseñado a usar antes de morir. Con movimientos cuidadosos, comenzó a limpiar la herida de la cabra, murmurando palabras tranquilizadoras al animal asustado. Ashki la observaba trabajar, un leve gesto de aprobación en sus ojos. «Tienes buenas manos», dijo, «sanadoras». El cumplido, tan inesperado y simple, provocó un rubor cálido en las mejillas de Annabeth. No respondió, pero internamente guardó las palabras como un pequeño tesoro. Buenas manos, sanadoras, no manos pecaminosas o impuras, como el reverendo Toland había insinuado. Trabajaron juntos durante la mañana, Annabeth atendiendo a la cabra y Ashki reparando un cercado dañado. El silencio entre ellos se había transformado, ya no tenso o incómodo, sino tranquilo, como si cada uno respetara el espacio mental del otro. Al mediodía, mientras compartían una comida sencilla bajo la sombra de un enebro, Ashki hizo algo inesperado. Se levantó, entró en la vivienda y regresó con un pequeño libro de cuero desgastado y un lápiz. «Para ti», dijo, ofreciéndoselos, «para tus pensamientos». Annabeth tomó los objetos con manos temblorosas. El libro estaba en blanco, sus páginas amarillentas pero limpias. Un diario. «¿Por qué?», comenzó, confundida por el regalo. «Las palabras no dichas se vuelven piedras en el corazón», respondió Ashki, sus ojos encontrando los de ella brevemente. «A veces, la página escucha lo que los oídos no pueden». Annabeth pasó los dedos por la cubierta gastada, profundamente conmovida por el gesto. En Cedar Bluff le habían negado su voz. Aquí, este hombre al que apenas conocía le ofrecía un espacio para expresar lo inexpresable. «Gracias», dijo, la palabra cargada de significado. Esa tarde, mientras Ashki salía a cazar, Annabeth se sentó bajo la sombra moteada del enebro y abrió el diario por primera vez. El lápiz se sintió extraño en sus dedos, como una extremidad olvidada que volvía a la vida. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo poner en palabras la tormenta de emociones que la habitaba? Finalmente, simplemente escribió: «Me llamo Annabeth Quinn. Esta es mi verdad». Las palabras fluyeron después, titubeantes al principio, luego como un arroyo liberado de un dique. Escribió sobre la mentira de Ezequiel, sobre el silencio forzado, sobre la vergüenza pública. Escribió sobre su padre, su decepción, su abandono. Escribió sobre el miedo y la rabia, sobre la injusticia cruda que la había traído a este lugar.
Y luego, casi sorprendiéndose a sí misma, escribió sobre Ashki, sobre su quieta dignidad, su respeto inesperado, sus propias heridas, sobre cómo su silencio no era una condena, sino un espacio para respirar. Cuando Nijoni llegó esa tarde, encontró a Annabeth todavía escribiendo, tan absorta que no escuchó los cascos de su caballo. «Veo que mi hermano te dio su diario», comentó, desmontando con la pequeña Wichapi asegurada a su espalda. Annabeth levantó la mirada, sorprendida. «¿Su diario?», repitió. Nijoni asintió, acomodando a su hija en sus brazos. Lo trajo del fuerte cuando trabajaba con los soldados. Nunca lo usó. Dijo que sus pensamientos eran demasiado pesados para el papel. La revelación dio un nuevo significado al regalo. No era simplemente un objeto. Era una parte de la historia de Ashki, algo que él había guardado durante su propio exilio. Nijoni se sentó junto a Annabeth, observando las páginas ahora llenas de escritura apretada. «Las palabras son medicina», dijo. «Mi madre solía decir que nombrar un dolor es el primer paso para sanarlo». «Tu hermano dijo algo similar», respondió Annabeth, cerrando cuidadosamente el diario. «Sobre las palabras no dichas que se vuelven piedras». Nijoni sonrió, un gesto que iluminó su rostro con una calidez genuina. «A veces olvido que bajo tanto silencio, mi hermano esconde sabiduría», dijo. «Antes hablaba más, reía más, antes del incidente». Volvió su atención a un paquete que había traído en su montura. «Te traje ropa», anunció, cambiando de tema. «Como prometí, tu vestido no sirve para la vida del cañón». Desplegó un conjunto de prendas, una falda larga de lana azul oscuro, una blusa de algodón claro, un chal tejido con patrones geométricos en tonos tierra y unas botas de cuero suave. «Son simples pero duraderas», explicó Nijoni, «y más cómodas que ese corsé que llevas». Annabeth tocó las prendas con reverencia. Eran diferentes a cualquier cosa que hubiera usado antes, pero había una belleza funcional en ellas que apreció inmediatamente. «¿Son navajos?», preguntó con cautela, insegura de si aceptarlas sería apropiado. «Son ropas para sobrevivir», respondió Nijoni pragmáticamente. «Ni navajas ni blancas, solo prácticas», añadió, con un brillo de humor en sus ojos. «Aunque la falda es estilo diné, las mujeres blancas no saben hacer faldas para moverse libremente». Annabeth no pudo evitar sonreír ante el comentario. Era cierto. Su vestido de algodón, incluso sin los miriñaques que las damas respetables usaban en Cedar Bluff, era restrictivo y poco práctico para la vida en el cañón. Cuando Ashki regresó de la caza con un conejo y varios pájaros pequeños, encontró a Annabeth transformada, con el cabello rubio recogido en una trenza simple, la ropa nueva que le permitía moverse con libertad y las mejillas ligeramente sonrosadas por el sol. Parecía una persona diferente a la joven asustada que había llegado 2 días atrás. Algo cambió en la mirada de Ashki al verla. Un destello fugaz de sorpresa, apreciación. Fue tan breve que Annabeth no pudo descifrarlo antes de que volviera a su habitual expresión reservada. Esa noche cenaron juntos los 3, con la pequeña Wichapi dormida en una cesta improvisada. Tse se había quedado con una familia vecina, explicó Nijoni, aprendiendo a fabricar arcos con un anciano respetado. Mientras compartían la comida bajo el cielo estrellado, Nijoni comenzó a contar historias. Historias de la creación según los diné, de los primeros seres que poblaron la tierra, del equilibrio entre fuerzas opuestas. «Sí, Hassin», dijo en un momento, mirando directamente a Annabeth. «Es una palabra importante para nuestro pueblo. Significa más que esperanza, significa dignidad, resiliencia, la fuerza para seguir adelante con nobleza incluso cuando todo parece perdido». Ashki, que había permanecido mayormente silencioso, añadió: «Sí, Hassin, es lo que queda cuando todo lo demás se ha perdido. El núcleo que nadie puede quitarte». Annabeth repitió la palabra, saboreando sus sílabas. «Sí, Hassin», pronunció cuidadosamente. «Dignidad». «Exactamente», confirmó Nijoni con aprobación. «Lo que el predicador intentó quitarte, pero no pudo». Las palabras resonaron profundamente en Annabeth. Era cierto. Le habían quitado su hogar, su reputación, su lugar en la comunidad, pero algo permanecía intacto dentro de ella. Algo que ni siquiera el reverendo Tolan, con toda su autoridad, había podido arrancar. Esa noche, antes de dormir,
Añadió una entrada más a su diario. Sí, Hassin, mi dignidad, lo que nadie puede quitarme. En Cedar Bluff, el mariscal Dwayne Keller se encontraba en una encrucijada personal. Sentado en su pequeña oficina, contemplaba el vaso de whisky barato que había estado ignorando durante la última hora. La imagen de Annabeth Quinn, siendo arrastrada por la calle principal, aún lo perseguía. La forma en que la habían entregado al navajo, como si fuera ganado en lugar de una persona. No había dicho nada entonces. No había intervenido. Como siempre, había permanecido al margen mientras el reverendo Toland ejercía su autoridad, respaldado por el fervor religioso del pueblo y el poder económico de su familia. Pero algo había cambiado en Keller desde entonces. Una inquietud que no lo dejaba dormir, un sabor amargo que ni siquiera el whisky podía eliminar. Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Thomas Quinn, el padre de Annabeth, entró tambaleándose, claramente ebrio a pesar de la hora temprana. «Mariscal», saludó Quinn, su voz pastosa. «Necesito hablar con usted». Keller suspiró. Quinn había estado bebiendo sin control desde el juicio de su hija. «Siéntate, Thomas, antes de que te caigas», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Quinn se desplomó en la silla, sus ojos inyectados en sangre y su aspecto más descuidado que nunca. «Mi hija», comenzó, las palabras tropezando entre sí. «Mi pequeña Annabeth», corrigió Keller automáticamente. «Se llama Annabeth». Quinn asintió frenéticamente. «Annabeth, sí, mi Annabeth. No hice nada, mariscal. No dije nada cuando se la llevaron». Keller observó al hombre roto frente a él. Thomas Quinn había sido un hombre respetable una vez, antes de que la muerte de su esposa lo empujara a la botella. Ahora era una sombra, un recordatorio ambulante de cómo una vida podía desmoronarse. «¿Por qué no la defendiste, Thomas?», preguntó Keller, la pregunta que había estado ardiendo en su propia conciencia también. «Era tu hija». Quinn se pasó una mano temblorosa por el rostro sin afeitar. «Tenía miedo», confesó, su voz quebrándose. «Toland tiene a todo el pueblo en su bolsillo. Tiene mis deudas en sus libros. No sabía». Se detuvo, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas sucias. «Pero ella es inocente, mariscal. Mi Anna nunca... Ella no haría lo que dicen. Es una buena chica. Siempre lo ha sido». Keller sintió que algo se solidificaba dentro de él. Una resolución que había estado formándose desde que vio a Annabeth ser entregada como un objeto. «¿Estás seguro de eso, Thomas?», preguntó, necesitando escucharlo directamente. «Lo juro por la tumba de su madre», respondió Quinn con una claridad repentina. «Mi hija es inocente. Ese muchacho Toland tiene una reputación, mariscal. No es la primera vez que acusa a una chica de algo así». Esta información era nueva para Keller. ¿Cuántas otras acusaciones habían sido silenciadas por el poder del reverendo? «¿Quién más?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «¿Qué otras chicas, Thomas?». Quinn parpadeó, momentáneamente desconcertado por el intenso interés del mariscal. «La hija de los Peterson, hace 2 veranos. Se fueron a visitar familia en Denver muy repentinamente. Y la joven maestra, la señorita Cooper, el invierno pasado. Renunció sin explicación». Keller anotó los nombres. Eran pistas tenues, pero eran un comienzo. «Thomas», dijo con firmeza, «necesito que dejes la botella. Necesito que empieces a recordar detalles. Cualquier cosa que pueda ayudar a tu hija». Quinn lo miró con confusión. «¿Ayudarla? Pero ya es demasiado tarde. Se la llevaron. Está con ese salvaje ahora». Keller se levantó, una determinación nueva en su postura. «Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto», dijo. «Debería haberlo hecho yo mismo hace días, pero no repetiré ese error». En el cañón, los días comenzaron a adquirir un ritmo para Annabeth. Cada mañana despertaba al alba, ayudaba con las tareas del pequeño rancho y dedicaba tiempo a la cabra enferma, que mejoraba gradualmente bajo sus cuidados. Ashki le había enseñado los senderos cercanos, los lugares seguros para recoger agua o hierbas, los signos que indicaban peligro. Hablaba más ahora, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras. No desperdiciaba frases en charla trivial, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Le contó sobre las estrellas que guiaban a los viajeros, sobre las huellas que revelaban qué animales habían pasado y cuándo,
sobre cómo leer las nubes para predecir tormentas. Una semana después de su llegada, mientras recolectaban hierbas medicinales en una pequeña hondonada, Ashki se detuvo repentinamente. Annabeth, que había aprendido a leer sus señales de alerta, se quedó inmóvil. «¿Qué sucede?», susurró. Ashki señaló hacia un grupo de rocas a unos 20 metros. «Mira», dijo suavemente, «pero no te muevas». Annabeth siguió su mirada y contuvo el aliento. Un coyote joven bebía cautelosamente de un pequeño charco formado por la lluvia reciente. El animal, de pelaje dorado y gris, era hermoso en su salvaje elegancia. «Es precioso», murmuró Annabeth. Ashki asintió. «Maitzo lichii», dijo, «hermano coyote, el embaucador en nuestras historias, astuto pero a veces demasiado inteligente para su propio bien». El coyote levantó la cabeza, sus orejas girando hacia ellos. Por un momento, sus ojos ambarinos parecieron encontrarse con los de Annabeth. Luego, con un movimiento fluido, desapareció entre las rocas. «Como Ezequiel Toland», dijo Annabeth de repente, la conexión formándose en su mente. Astuto, pero demasiado confiado en su propia inteligencia. Ashki la miró con una nueva intensidad. «Sí», concordó. «Pero a diferencia del coyote, hombres como Toland rara vez pagan el precio de sus engaños». «A menos que alguien los exponga», respondió Annabeth, una chispa de algo nuevo iluminando sus ojos. «A menos que alguien hable la verdad». Ashki estudió su rostro por un largo momento. «La verdad es una semilla», dijo finalmente. «Necesita tiempo para crecer, y tierra dispuesta a recibirla». Annabeth reflexionó sobre sus palabras mientras regresaban al campamento. La verdad, su verdad, plantada ahora en las páginas del diario, nutrida por cada día de dignidad recuperada. ¿Crecería lo suficiente para regresar algún día a Cedar Bluff? ¿Había tierra allí dispuesta a recibirla? Esa noche, bajo el manto estrellado del desierto, Annabeth escribió en su diario sobre el coyote, sobre las semillas de la verdad, sobre la dignidad que crecía dentro de ella con cada amanecer en el cañón. Escribió sobre Ashki, cuyo silencio ahora entendía no como distancia, sino como un respeto profundo por las palabras y su poder. Y por primera vez desde su llegada, escribió sobre el futuro, no con certeza, sino con posibilidad, como una semilla diminuta que, contra todo pronóstico, encuentra la forma de echar raíces incluso en el polvo. La mañana llegó con un viento frío que descendía del norte, trayendo nubes oscuras y la promesa de lluvia. Annabeth se despertó al escuchar movimiento inusual fuera de la vivienda. Se vistió rápidamente con la ropa que ni Johnny le había dado, ahora agradecida por la calidez de la lana, y salió al exterior. Ashki estaba asegurando los corrales, reforzando los techos improvisados que protegían a los animales. Trabajaba con una urgencia que Annabeth no había visto antes. «¿Puedo ayudar?», preguntó, acercándose. Ashki la miró brevemente, sus ojos evaluando el horizonte más que a ella. «Tormenta», dijo concisamente. «Hay que asegurar todo. Los caballos primero». Annabeth asintió y se dirigió al corral donde los 2 caballos de Ashki relinchaban nerviosamente, sintiendo el cambio en la presión del aire. Había crecido con animales toda su vida. Sabía cómo calmarlos, cómo guiarlos. Trabajaron juntos eficientemente, sin necesidad de muchas palabras. Annabeth seguía el ejemplo de Ashki, aprendiendo el ritmo de sus preparativos para la tormenta. Aseguraron leña bajo lonas, reforzaron la puerta de la vivienda con cuñas de madera, llevaron agua fresca a los refugios. La cabra enferma, ahora en franca recuperación, fue trasladada al interior de un pequeño cobertizo junto a las demás. Annabeth verificó su herida una vez más, satisfecha al ver la clara mejoría. Cuando la primera lluvia comenzó a caer, gruesas gotas que levantaban polvo del suelo reseco ya estaban refugiados en la vivienda principal. Ashki encendió un pequeño fuego en el hogar central, suficiente para mantener el frío a raya sin ahogarlos con humo. Sentados frente al fuego, compartiendo una infusión caliente de hierbas, experimentaron un extraño momento de domesticidad. No era la rutina forzada de personas obligadas a coexistir, sino la comodidad naciente de 2 seres que habían encontrado un ritmo compartido. ¿Las tormentas son frecuentes aquí?, preguntó Annabeth, rompiendo el silencio. En esta época sí, respondió Ashki, sus ojos reflejando las llamas danzantes.
La lluvia es vida en el desierto, pero también puede ser destrucción si no estás preparado. Annabeth asintió, pensando en cómo esas palabras podían aplicarse a tantas cosas más allá del clima. En Cedar Bluff, mi padre solía decir que las tormentas eran castigos, comentó, sorprendiéndose a sí misma por mencionar su vida anterior tan abiertamente. El reverendo Toland siempre encontraba algún pecado que expiar cuando las cosechas se dañaban. Ashky la miró con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la compasión. Los Diné no vemos la lluvia como castigo, dijo. Es parte del ciclo, como la alegría y el dolor, como la vida y la muerte. Todo tiene su momento. La lluvia arreciaba afuera, golpeando el techo con fuerza creciente. Dentro, sin embargo, existía un refugio que iba más allá de lo físico. Tu inglés es muy bueno, observó Annabeth, algo que había notado desde el principio, pero nunca había mencionado. Mejor que el de muchos en Cedar Bluff. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó el rostro de Ashky. Fui a la escuela de la misión cuando niño, explicó, y luego aprendí más con los soldados. Las palabras son puentes entre mundos, si sabes usarlas correctamente. Y si te permiten hablar, añadió Annabeth, el recuerdo de su silencio forzado aún fresco. Ashky asintió lentamente. Es por eso que te di el diario, dijo, para que tus palabras no se perdieran, incluso si nadie más las escuchaba. Annabeth sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi dolía. Ese simple cuaderno de cuero se había convertido en su confidente, su testigo, su primera vía de regreso a sí misma. Gracias, dijo, la palabra insuficiente pero sincera, por el diario, por todo. Por un momento, pareció que Ashky iba a decir algo más, algo importante, pero el momento se quebró cuando un sonido les llegó por encima del rugido de la tormenta. Cascos de caballos acercándose, voces humanas llamando. La expresión de Ashky cambió instantáneamente, tensándose como un arco listo para disparar. Se levantó y tomó el rifle que mantenía junto a la puerta, un movimiento fluido nacido de años de cautela. «Quédate aquí», instruyó, su voz ahora dura como el pedernal. Annabeth se puso de pie, el corazón martilleando en su pecho. «¿Quién es?», preguntó, el miedo antiguo resurgiendo. «¿Vienen del pueblo?». «No lo sé», respondió él, ajustando el rifle en sus manos. «Pero lo averiguaré». La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Una figura empapada se precipitó al interior, seguida por dos más. Annabeth retrocedió instintivamente, buscando algo que pudiera usar como arma. «¡Nishoni!», exclamó Ashky, bajando inmediatamente el rifle. Era efectivamente su hermana, con la pequeña Wichapi envuelta en mantas contra su pecho y Tse temblando a su lado. Todos estaban empapados hasta los huesos, sus rostros tensos con una urgencia que iba más allá del mal tiempo. «Sheila», dijo Nishoni rápidamente en navajo, antes de cambiar al inglés. «Vienen del pueblo. Muchos hombres a caballo, liderados por el predicador. Preguntan por la chica». Ashky se quedó perfectamente inmóvil, solo sus ojos revelando la tormenta interior que hacía juego con la que rugía afuera. «¿Cuántos?», preguntó. «8, tal vez 10», respondió Nishoni, mientras intentaba calmar a Wichapi, que había comenzado a llorar. «Los vi cuando pasaba por el puesto comercial de Red Rock. Nagai me advirtió». Annabeth sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Venían por ella? ¿Por qué? Habían pasado casi 2 semanas desde su exilio. ¿Qué podían querer ahora? «¿Qué dicen?», preguntó, su voz apenas audible sobre el llanto del bebé y la lluvia. Nishoni la miró directamente, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Dicen que el predicador ha tenido una revelación divina, que debes regresar para enfrentar una reforma adecuada». Su tono dejaba claro lo que pensaba de tal revelación. Ashky colocó el rifle sobre la mesa y comenzó a moverse con eficiencia deliberada, recogiendo suministros, pólvora, mantas adicionales. «Llevaré a Annabeth a las cuevas altas», dijo a su hermana. «Tú y los niños quédense aquí hasta que pase la tormenta. Si vienen, diles que nos fuimos hace días, que no sabes dónde». Nishoni asintió, mientras acunaba a Wichapi. Tse, sin embargo, dio un paso adelante, su joven rostro determinado a pesar del miedo evidente. «Tío, yo puedo ir a advertir a los otros», ofreció,
refiriéndose a las pocas familias navajas que vivían dispersas por el cañón. «Conozco los senderos ocultos». «No». La respuesta de Ashki fue inmediata y firme. «Es demasiado peligroso con la tormenta. Y si esos hombres te encuentran…» Dejó la frase sin terminar, pero todos entendieron la implicación. Un niño navajo solo no estaría seguro ante un grupo de hombres enfurecidos de Cedar Bluff. Annabeth sentía que todo giraba demasiado rápido. Hace apenas unos minutos estaban compartiendo un momento de calma, y ahora… «No quiero ponerte en peligro», dijo a Ashki, la culpa aplastándola. «A ninguno de ustedes. Quizás debería…» «No», la interrumpió Ashki, su voz más suave pero igualmente firme. «No volverás con ellos. No así». Sus ojos se encontraron en un momento de entendimiento profundo. No era solo protección lo que Ashki ofrecía ahora. Era una defensa de su dignidad, de ese Sig Hassin del que ni Johnny había hablado. Annabeth asintió lentamente, aceptando su decisión no como una imposición, sino como una elección compartida. «¿Qué necesito llevar?», preguntó, su voz encontrando firmeza. El reverendo Silas Toland encabezaba la comitiva bajo la lluvia implacable, su rostro una máscara de determinación piadosa. Detrás de él cabalgaban 8 hombres de Cedar Bluff, incluyendo a su hijo Ezequiel, cuya expresión oscilaba entre el nerviosismo y la arrogancia. No habían invitado al mariscal Keller. De hecho, habían esperado a que saliera del pueblo para organizar esta misión de rescate, como Toland la había denominado ante la congregación. Todo había comenzado 3 días atrás, con la muerte de la anciana señora Guthrie. Una muerte natural, por vejez, pero el reverendo Toland había aprovechado el funeral para sembrar nuevas semillas de miedo. «El Señor me ha mostrado en visiones», había proclamado desde el púlpito, «que la muerte de nuestra querida hermana es solo el principio. La impureza que permitimos en nuestro rebaño, al no reformar adecuadamente a la joven Queen, ha abierto una puerta al castigo divino». Los murmullos habían recorrido la congregación. La sugerencia era clara. La muerte de la señora Guthrie era de alguna manera consecuencia de haber fallado en el caso de Annabeth. Una ridiculez lógica, pero el miedo rara vez escucha a la lógica. «Debemos traerla de vuelta», había continuado Toland, su voz elevándose con falsa pasión. «No para castigarla, sino para salvarla, para mostrarle el camino de regreso a la luz». Lo que Toland no mencionó, lo que nadie en Cedar Bluff sabía excepto Ezequiel y él mismo, era el verdadero motivo de su repentina preocupación. El mariscal Keller había estado haciendo preguntas incómodas sobre otras jóvenes que habían tenido encuentros con Ezequiel. Preguntas sobre por qué no se había permitido a Annabeth hablar en su propia defensa. Necesitaban controlar la narrativa, y para eso necesitaban controlar a Annabeth. Ahora, mientras avanzaban penosamente bajo la tormenta, siguiendo el sendero hacia el cañón que un comerciante les había indicado, Ezequiel cabalgaba junto a su padre con creciente inquietud. «Padre», dijo en voz baja, para que solo Toland pudiera oírle, «¿y si ella habla? ¿Y si cuenta su versión?». El reverendo Toland le lanzó una mirada gélida. «¿Quién le creería?», respondió. «Es una pecadora exiliada. Su palabra contra la tuya, contra la mía». Pero había un temblor en su voz que traicionaba su propia incertidumbre. Las preguntas del mariscal habían sembrado dudas, pequeñas, pero crecientes. Además, añadió, casi para sí mismo, «primero tenemos que encontrarla». En el puesto comercial de Red Rock, un punto de encuentro para comerciantes, tramperos y viajeros a medio camino entre Cedar Bluff y los asentamientos navajos, 2 hombres mantenían una conversación que cambiaría el curso de los eventos. El mariscal Dwayne Keller, empapado por la lluvia pero determinado, mostraba un dibujo rudimentario de Annabeth a Nagai, el viejo comerciante mestizo que manejaba el puesto. «La han visto por aquí, estoy seguro», insistió Keller. «Necesito encontrarla». Nagai, cuyo rostro arrugado revelaba tanto herencia navaja como española, estudió al mariscal con ojos entrecerrados. «¿Para qué?», preguntó con cautela. «¿Para llevarla de vuelta a ese circo que llaman justicia?». Keller negó enfáticamente. «Para escucharla», respondió. «Para darle lo que nunca tuvo, una oportunidad de hablar. Tengo razones para creer que su acusación fue falsa». Nagai permaneció impasible, décadas de desconfianza hacia las autoridades blancas evidentes en su postura.
Toland y su grupo pasaron por aquí hace unas horas, reveló finalmente. Van tras ella también. Keller maldijo por lo bajo. Había temido algo así cuando notó la ausencia sospechosa de varios hombres del pueblo esa mañana. Necesito llegar antes que ellos, dijo con urgencia, o al menos advertirles. Nagai estudió al mariscal un momento más, como si evaluara no solo sus palabras sino su alma misma. Hay algo más que deberías saber, dijo finalmente. Algo que escuché ayer. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estaban solos en el puesto. El hijo del predicador, ese Ezequiel, estuvo aquí con un amigo. Bebieron demasiado, hablaron demasiado. Sus ojos se endurecieron. Se jactaba de cómo había enseñado una lección a la chica Quinn por rechazarlo, de cómo su padre lo había ayudado a limpiar su nombre. Keller sintió que su sangre hervía. Era la confirmación que había estado buscando, pero oírlo expresado con tal descaro. ¿Lo escuchaste directamente?, preguntó, su mente ya planeando cómo usar esta información. Nagai negó con la cabeza. Mi nieto, Ki, tiene 16 años, trabaja aquí conmigo a veces. Estaba afuera, apilando leña. Ellos no lo vieron, pero él escuchó todo. Una pausa significativa. Es el sobrino de Ashki, primo de Che. La conexión sorprendió a Keller. ¿El muchacho se lo contó a Ashki? No hubo tiempo, respondió Nagai. Pero se lo contó a su tía Nishoni cuando vino esta mañana, justo antes de que llegara Toland y su grupo. Keller procesó esta información rápidamente. Si Nishoni sabía la verdad, probablemente ya habría advertido a su hermano y a Annabeth. Pero con Toland y sus hombres siguiéndole los talones, necesito un caballo fresco, decidió, y el camino más rápido al cañón, incluso con esta tormenta. Nagai asintió, aparentemente satisfecho con la determinación del mariscal. Te daré ambos, dijo. Y algo más. Se dirigió a un baúl detrás del mostrador y extrajo un viejo revólver, ofreciéndoselo a Keller. Por si acaso, dijo simplemente. Toland tiene 8 hombres con él. Tú estás solo. Keller tomó el arma, comprendiendo la gravedad de la situación. No era solo una cuestión de justicia ahora. Era potencialmente una cuestión de vida o muerte. La cueva donde Ashki había llevado a Annabeth estaba alta en la pared del cañón, accesible solo por un sendero estrecho que se volvía casi invisible con la lluvia. Desde allí, podían ver gran parte del valle, incluyendo el sendero principal que llevaba a la vivienda de Ashki. La tormenta comenzaba a amainar, aunque la lluvia persistía constante. Dentro de la cueva, protegidos por su profundidad y un pequeño fuego, Annabeth intentaba procesar todo lo ocurrido. ¿Por qué ahora?, preguntó, más para sí misma que para Ashki. ¿Por qué querrían que volviera después de haberme exiliado? Ashki, ocupado asegurando la entrada de la cueva con ramas y piedras para ocultar el fuego, respondió sin girarse. El miedo, dijo simplemente. Los hombres como Toland lo utilizan como un látigo. Primero te convirtió en un objeto de miedo para el pueblo. Ahora necesita otro espectáculo. Annabeth reflexionó sobre sus palabras. Tenía sentido. Su juicio y exilio habían sido un espectáculo diseñado para reforzar el control del reverendo sobre la comunidad. ¿Qué mejor que un rescate y reforma para fortalecer aún más ese control? No lo permitiré, dijo con repentina firmeza. No seré su títere otra vez. Ashki la miró entonces, algo nuevo en sus ojos. No era solo aprobación. Era respeto, el respeto que se otorga a un igual, a alguien cuya fuerza interior se reconoce. El cañón te ha cambiado, observó. Me ha devuelto a mí misma, corrigió ella suavemente. O tal vez me ha ayudado a encontrar quién soy realmente. Ashki asintió, comprendiendo. Hosogo na asha-adoo, dijo en navajo. Caminaré en belleza. Es una oración de nuestro pueblo, no sobre la belleza exterior, sino sobre vivir en armonía con uno mismo y con el mundo. Annabeth repitió las palabras, saboreándolas. Representaban perfectamente lo que había comenzado a sentir en estas semanas en el cañón. Un regreso gradual al equilibrio, a la armonía interna que la vergüenza y el miedo habían destrozado. Un ruido afuera captó la atención de Ashki. Se acercó cautelosamente a la entrada de la cueva, su cuerpo tenso como el de un puma listo para saltar. «Vienen», dijo en voz baja, «por el sendero principal». Annabeth se unió a él, manteniendo la distancia prudente que él había indicado para no ser vista.
Desde su posición elevada, podían distinguir un grupo de jinetes aproximándose a la vivienda de Ashki. Incluso a esa distancia, la figura imponente del reverendo Toland era inconfundible a la cabeza del grupo. «Ni Johnny y los niños», comenzó Annabeth preocupada. «Estarán bien», aseguró Ashki. «Mi hermana es más fuerte y astuta de lo que parece. Y los hombres como Toland subestiman a las mujeres, especialmente a las navajas». Observaron en tenso silencio mientras la comitiva llegaba a la vivienda. Vieron a Johnny salir a recibirlos, sola, su postura digna incluso desde la distancia. Intercambiaron palabras que no podían oír. En un momento, uno de los hombres, Annabeth reconoció con un escalofrío a Ezequiel Toland. Desmontó y pareció intentar entrar a la vivienda. Johnny se interpuso. Hubo más intercambios, gestos más agitados. «Tenemos que hacer algo», dijo Annabeth, la ansiedad creciendo en su pecho. «Si le hacen daño...» «Espera», indicó Ashki, su voz tensa pero controlada. «Mira». Una nueva figura apareció en el sendero, un jinete solitario aproximándose a toda velocidad. Incluso con la distancia y la lluvia, el brillo de una estrella en su pecho era inconfundible. «El mariscal Keller», identificó Annabeth, sorprendida. La llegada del mariscal pareció cambiar inmediatamente la dinámica. Los hombres de Toland se reagruparon, claramente sorprendidos por su presencia. Hubo lo que parecía una acalorada discusión entre Keller y el reverendo. «Algo ha cambiado», murmuró Ashki, más para sí mismo que para Annabeth. «El hombre de la ley no está con ellos, está contra ellos». Annabeth no sabía qué pensar. Keller había estado presente en su juicio, silencioso como todos los demás. ¿Por qué intervendría ahora? Mientras observaban, la confrontación abajo parecía intensificarse. En un momento, Ezequiel hizo un movimiento brusco hacia Johnny, quien sostenía ahora a Wichapi en brazos. Keller se interpuso, su mano visiblemente sobre su arma. «Tenemos que bajar», decidió Annabeth, el miedo por Johnny y los niños superando su propio temor. «No puedo dejar que sufran por protegerme». Ashki la miró largamente, como evaluando su resolución. «Si bajamos», dijo finalmente, «bajamos juntos, y en nuestros términos, no los suyos». Annabeth asintió, comprendiendo perfectamente. No como una prisionera siendo devuelta, no como una pecadora arrepentida, sino como una mujer reclamando su voz. «En nuestros términos», confirmó, extendiendo su mano hacia él. Ashki la tomó, un gesto que habría sido impensable semanas atrás. Sus palmas se encontraron, callosas ambas ahora por el trabajo compartido, firmes en su resolución. La lluvia había cesado casi por completo cuando comenzaron el descenso por el estrecho sendero. Abajo, ignorantes de su aproximación, Toland y sus hombres seguían confrontando a Keller y Johnny en un tenso punto muerto. Annabeth respiró profundamente, saboreando el aire limpio después de la tormenta. Ya no era la joven aterrorizada que había sido arrastrada fuera de Cedar Bluff. Era Annabeth Quinn, con su dignidad intacta, su verdad clara y su voz lista para ser escuchada. Y a su lado caminaba Ashki, no como su dueño o su protector, sino como su igual, un compañero en el camino hacia la verdad. Continuaré con la parte 5 de la historia, titulada Fuego en la Iglesia, manteniendo la misma línea narrativa y emotiva, Sombras del Cañón. Parte 5. Fuego en la Iglesia. Juntos, descendieron hacia la confrontación que podría finalmente romper las cadenas del silencio. El sendero era traicionero después de la lluvia, pero Annabeth se movía ahora con una seguridad que semanas atrás habría sido impensable. Sus pies encontraban los puntos firmes entre el barro y las piedras sueltas, guiados por todo lo que había aprendido del cañón y de Ashki. A medida que se acercaban, las voces se volvían más claras, llevadas por el aire limpio tras la tormenta. «Reverendo, esto es innecesario». La voz del mariscal Keller sonaba firme pero controlada. «Si la muchacha está aquí o no, este no es asunto oficial del pueblo. El bienestar espiritual de Cedar Bluff es siempre asunto oficial, mariscal», respondió el reverendo Toland, su tono condescendiente apenas ocultando la irritación. «Le sugiero que se haga a un lado y permita que la palabra del Señor siga su curso». «La palabra del Señor o la suya, reverendo», replicó Keller, «porque últimamente parecen estar en desacuerdo».
Un murmullo recorrió el grupo de hombres. Tal desafío abierto a la autoridad del reverendo era inaudito en Cedar Bluff. Ni Johnny permanecía firme en la entrada de la vivienda. Wichapi, asegurada contra su pecho, y Tse, parcialmente oculto tras ella. Su expresión era una mezcla de desafío y cautela calculada. «Ya les he dicho», declaró en un inglés claro y firme. «Mi hermano y la mujer no están aquí. Se fueron hace días, hacia el norte». Ezequiel Toland dio un paso adelante, su rostro contraído en una mueca despectiva. «Mentiras de salvaje», espetó. «Todos saben que ustedes no pueden decir la verdad. A diferencia de ti, Ezequiel». La voz de Annabeth cortó el aire como un látigo, clara y fuerte desde el borde del claro donde ella y Ashki acababan de emerger. Todas las cabezas se giraron. Por un momento, nadie habló, como si la aparición de Annabeth y Ashki hubiera congelado el tiempo mismo. Annabeth dio un paso adelante, consciente de la imagen que proyectaba. Ya no era la joven de vestido rasgado y cabello desordenado que habían expulsado de Cedar Bluff. Con la ropa navaja, el cabello trenzado con sencillez y la postura erguida por la dignidad recuperada, era casi irreconocible. Ashki permanecía a su lado, ligeramente atrás, su presencia silenciosa pero innegable. No la protegía, no lo necesitaba, pero estaba allí, un testigo y aliado. El reverendo Toland fue el primero en recuperarse de la sorpresa. «Annabeth Quinn», dijo, adoptando rápidamente su tono pastoral, «hemos venido a llevarte de vuelta. El Señor me ha mostrado que es tiempo de misericordia, de ofrecerte redención». Annabeth no pudo evitar una sonrisa amarga. «¿Misericordia, reverendo? ¿Como la que me mostró cuando me entregó como si fuera ganado?» Su voz no temblaba. Las palabras, tantas veces ensayadas en silencio, tantas veces escritas en su diario, fluían ahora con la fuerza de un río tras el deshielo. El mariscal Keller observaba con atención, sus ojos moviéndose entre Annabeth, Ashki y los Toland. Su mano descansaba casualmente cerca de su revólver, pero su postura indicaba que esperaría, que observaría antes de intervenir. «Estabas confundida, criatura», continuó el reverendo, aunque un leve temblor en su voz traicionaba su incertidumbre ante esta nueva Annabeth. «Influenciada por ideas impropias. Ahora podemos guiarte de regreso al camino correcto». ¿El camino correcto? Annabeth dio otro paso adelante. ¿Se refiere al camino donde su hijo puede atacar a las jóvenes sin consecuencias mientras las víctimas son silenciadas y castigadas? Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Algunos de los hombres intercambiaron miradas incómodas. Evidentemente, no todos habían sido informados de los detalles completos. Ezequiel avanzó, el color abandonando su rostro. «Mentiras», exclamó, aunque su voz se quebró en la última sílaba. «Está envenenada por la influencia salvaje». «No, Ezequiel», respondió Annabeth con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «La única mentira aquí es la que tú contaste, cuando me atacaste en el almacén y te rechacé, cuando convertiste tu vergüenza en mi condena». Ezequiel miró frenéticamente a su padre, buscando apoyo. El reverendo dio un paso al frente, interponiéndose entre su hijo y las miradas cada vez más dudosas de los hombres que los acompañaban. «Estas son acusaciones graves, jovencita», dijo, intentando recuperar el control de la situación. «Sin pruebas, sin testigos, tu palabra contra la de mi hijo. No está sola», intervino el mariscal Keller, avanzando para situarse entre Annabeth y los Toland. «Tengo testimonios. El joven Key, nieto de Nagai del puesto comercial, escuchó a tu hijo jactarse de haber enseñado una lección a Annabeth por rechazarlo, de cómo tú lo ayudaste a limpiar su nombre». La revelación cayó como una piedra en aguas estancadas, enviando ondas de conmoción a través del grupo. Uno de los hombres, Samuel Jenkins, dio un paso atrás, apartándose visiblemente del reverendo. «Nagai es un mestizo que odia a los blancos», contraatacó el reverendo, aunque su voz había perdido fuerza. Su nieto repetiría cualquier mentira contra un hombre de Dios. «También tengo el testimonio de Thomas Quinn», continuó Keller implacablemente, «sobre cómo lo presionaste para que no defendiera a su hija, amenazándolo con sus deudas. Y estoy investigando casos similares. La joven Peterson, la señorita Cooper». La mención de esos nombres provocó otra oleada de murmullos entre los hombres. Eran historias conocidas en el pueblo, pero nunca conectadas hasta ahora.
Ezequiel, viendo cómo la situación se descontrolaba, cometió un error fatal. En un arrebato de pánico, sacó un pequeño revólver que llevaba oculto en su chaqueta. «¡Cállense todos!», gritó, apuntando erráticamente, primero a Keller, luego a Annabeth. «No escucharán más mentiras sobre mí». Todo sucedió en un instante. Keller desenfundó su arma. Los hombres retrocedieron. Johnny protegió a sus hijos con su cuerpo. Ashki se movió para cubrir a Annabeth, pero ella ya se había apartado por instinto. Años de esquivar a borrachos en Cedar Bluff, guiando sus reflejos. El disparo resonó en el cañón, el eco rebotando entre las paredes rocosas como un trueno atrasado de la tormenta. Pero la bala nunca encontró su objetivo. En el último segundo, el reverendo Toland había sujetado el brazo de su hijo, desviando el disparo hacia el cielo. «¡Ezequiel! ¡Basta!», gritó, el terror paternal finalmente sobreponiéndose a su orgullo. Keller aprovechó el momento para desarmar al joven, torciendo su brazo con eficiencia profesional. Ezequiel cayó de rodillas, sollozando ahora, toda su arrogancia desvanecida. «Me rechazó», balbuceó, las lágrimas y la mucosidad mezclándose en su rostro contorsionado. «Nadie me rechaza. Nadie. Era solo una hija de borracho, una nadie, y me rechazó a mí». La confesión, tan patética como reveladora, dejó a todos momentáneamente sin palabras. El reverendo Toland parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos, su autoridad desmoronándose visiblemente. Annabeth observaba la escena con una extraña mezcla de emociones. No había satisfacción en ver a Ezequiel reducido a esto, ni siquiera triunfo por la revelación de la verdad. Solo una tristeza profunda por todo el dolor causado, las vidas alteradas, por algo tan pequeño como el ego herido de un muchacho privilegiado. «La detención será por intento de agresión con arma de fuego», declaró Keller, asegurando las manos de Ezequiel con unas esposas. «Las otras acusaciones vendrán después, cuando regresemos al pueblo». Se volvió hacia Annabeth, su expresión solemne. «Señorita Quinn, lamento profundamente lo sucedido. Debí haber intervenido antes, haber cuestionado lo que estaba sucediendo. Le fallé como representante de la ley». La disculpa, tan inesperada como sincera, tomó a Annabeth por sorpresa. Asintió levemente, aceptando las palabras sin responder inmediatamente. Algunas heridas requerían más que disculpas para sanar. El reverendo Toland, recuperando algo de su compostura, intentó un último esfuerzo. «Mariscal, esto es innecesario», dijo, su tono ahora conciliador. «Mi hijo claramente está alterado. Podemos resolver esto entre nosotros, como comunidad, sin necesidad de...» «No», interrumpió Keller firmemente. «Esto ha ido demasiado lejos, reverendo. La ley es para todos, incluso para los hijos de predicadores, especialmente cuando intentan disparar a un oficial». Se volvió hacia los otros hombres del grupo, algunos de los cuales parecían deseosos de distanciarse del escándalo. «Regresamos a Cedar Bluff ahora», ordenó, «y habrá una audiencia pública, la verdad completa, esta vez». Ashki, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló, su voz baja pero clara. «¿Y Annabeth?», preguntó simplemente. Todas las miradas se volvieron hacia ella, como si de repente recordaran que era el centro de toda esta situación, que su vida, su dignidad, su futuro, eran lo que estaba en juego. Keller la miró con respeto renovado. «Esa decisión le pertenece a ella», dijo, «pero si decide regresar, tiene mi palabra de que será escuchada, completamente escuchada esta vez». Annabeth sintió el peso de la elección sobre sus hombros. Regresar a Cedar Bluff significaba enfrentar las miradas, los susurros, los recuerdos, pero también significaba reclamar su voz, su lugar, su verdad pública. Miró a Ashki, cuyos ojos oscuros le devolvieron la mirada sin presión, sin expectativas, solo con un entendimiento silencioso de lo que estaba en juego. Luego miró a Johnny, que había protegido a sus hijos durante toda la confrontación, y ahora la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Finalmente, sus ojos se posaron en su diario, que sobresalía del bolsillo de su falda. El regalo de Ashki, el recipiente de sus verdades más profundas, de su viaje desde el silencio hacia la voz. «Iré», decidió finalmente, su voz firme, «no porque me lleven, sino porque elijo ir, para hablar».
para que todos escuchen lo que realmente sucedió. Ashki asintió, un gesto casi imperceptible de aprobación. «Iré contigo», dijo simplemente. No era una pregunta ni una imposición. Era una declaración de alianza, de apoyo. Annabeth sintió una calidez expandirse en su pecho, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era gratitud ni dependencia, era reconocimiento, conexión. «Yo también», declaró Nijoni inesperadamente. «Los niños se quedarán con mi prima, pero estaré allí para escuchar tu verdad, Annabeth». El viaje de regreso a Cedar Bluff fue extrañamente silencioso. Ezequiel iba atado a su silla, custodiado por Keller. El reverendo Toland cabalgaba aparte, su rostro una máscara de preocupación y cálculos. Los otros hombres mantenían distancia, como si la desgracia de los Toland fuera contagiosa. Annabeth cabalgaba junto a Ashki y Nijoni, un trío improbable en camino hacia una confrontación inevitable. En algún momento, un jinete solitario se unió a ellos desde un sendero lateral. Annabeth lo reconoció con sorpresa. «¿Papá?» Thomas Quinn, sobrio por primera vez en semanas, inclinó su sombrero hacia ella. Su rostro mostraba las marcas del remordimiento y la vergüenza, pero también una determinación nueva. «Ana», dijo, usando el diminutivo de su infancia. «El mariscal me contó, voy a testificar, sobre cómo Toland me presionó para quedarme callado, sobre las deudas». Annabeth asintió, sin confiar plenamente en su voz. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Cedar Bluff apareció en el horizonte al atardecer, sus edificios de madera pintados de oro y sangre por el sol poniente. Annabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. La última vez que había visto el pueblo había sido como una prisionera siendo expulsada. Ahora regresaba por elección propia, pero los fantasmas de la humillación seguían allí. Como si leyera sus pensamientos, Ashki acercó su caballo al de ella. «Recuerda», dijo en voz baja, «Sí, Hassin, tu dignidad. Nadie puede quitártela». Annabeth asintió, agradecida por el recordatorio. Llevó su mano instintivamente al diario en su bolsillo, como un talismán contra el miedo. La noticia de su regreso se extendió como fuego en pradera seca. Para cuando la comitiva alcanzó la calle principal, ventanas y puertas se abrían, rostros curiosos asomaban, susurros se propagaban de boca en boca. Keller dirigió al grupo directamente hacia la iglesia, el corazón simbólico del pueblo y escenario del juicio original de Annabeth. Un lugar apropiado para cerrar el círculo, pensó ella. Para cuando desmontaron, una pequeña multitud se había reunido. Annabeth reconoció rostros familiares. La señora Peterson, que había enviado apresuradamente a su hija a Denver. La ex maestra, señorita Cooper, que ahora vivía recluida en las afueras del pueblo. Vecinos, comerciantes, familias que una vez la habían conocido y luego la habían juzgado. Keller ayudó a Ezequiel a desmontar, manteniéndolo firmemente sujeto. El joven tenía la mirada perdida, como si no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo. El reverendo Toland, sin embargo, intentaba recuperar el control de la situación. «Buenas gentes de Cedar Bluff», comenzó, adoptando su tono pastoral. «Hemos traído a la joven Quinn de regreso para escuchar la verdad», interrumpió Keller, su voz resonando por encima de la del reverendo. «Toda la verdad, esta vez». Condujo al grupo hacia la iglesia. Dentro, las velas ya habían sido encendidas, preparadas por alguien que había anticipado su llegada. Las mismas velas, el mismo altar, los mismos bancos donde Annabeth había sido juzgada y condenada. Pero esta vez, fue ella quien caminó por el pasillo central por voluntad propia. Esta vez, fue ella quien se detuvo frente al altar, no como acusada, sino como acusadora. Esta vez, fue su voz la que rompió el silencio. «Mi nombre es Annabeth Quinn», comenzó, su voz clara y firme llenando el espacio sagrado. «Y esta es mi verdad». Habló entonces, sin vacilación, sin vergüenza. Contó cómo Ezequiel la había acorralado en el almacén después de la clase de lectura, cómo había intentado forzarla, cómo, al rechazarlo, él había jurado que lo pagaría, cómo, días después, los hombres del reverendo la habían arrastrado para enfrentar acusaciones falsas sin oportunidad de defenderse. Habló de su exilio, de cómo había sido entregada a Ashki como si fuera una propiedad desechable, de cómo, irónicamente,
Entre aquellos a quienes Cedar Bluff consideraba salvajes, había encontrado más humanidad y respeto que en su propia comunidad. Mientras hablaba, observó los rostros en la iglesia. Algunos mostraban incredulidad, otros vergüenza, otros reconocimiento doloroso. El rostro de su padre, surcado por lágrimas silenciosas. El de Keller, solemne en su determinación de hacer justicia, aunque fuera tardía. El del reverendo Toland, luchando por mantener su fachada de autoridad mientras su hijo se desmoronaba visiblemente a su lado. Y en la parte trasera de la iglesia, Ashki y Nijoni, testigos silenciosos de su reclamación de poder. Cuando terminó su testimonio, un silencio profundo cayó sobre la congregación. No era el silencio opresivo del miedo o la condena, sino el silencio reverente que sigue a una verdad demasiado poderosa para ser inmediatamente procesada. Fue la señorita Cooper quien lo rompió, poniéndose de pie desde su lugar en la parte media de la iglesia. «Yo también», dijo, su voz temblorosa al principio, luego ganando fuerza. «Ezequiel Toland intentó lo mismo conmigo. Cuando lo rechacé, el reverendo me sugirió que sería mejor para todos si renunciaba a mi puesto y me iba calladamente». Otro silencio, y luego otra voz. Una carta leída en voz alta de Mary Peterson desde Denver, enviada a su madre en respuesta a un telegrama urgente. Otra historia similar. Otra vida alterada por la misma arrogancia, el mismo abuso de poder. El reverendo Toland, viendo cómo su imperio de influencia se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. «Estas son acusaciones sin pruebas», declaró, poniéndose de pie. «Mi hijo es un joven piadoso, incapaz de...» «Padre, basta». La voz quebrada de Ezequiel lo interrumpió. «Es verdad, todo es verdad». La confesión, arrancada por el peso aplastante de los testimonios, fue el golpe final. El reverendo Toland se desplomó en su asiento, toda pretensión abandonándolo. Keller avanzó entonces, asumiendo naturalmente el rol de autoridad en el vacío dejado por la caída del reverendo. Ezequiel Toland queda bajo arresto por intento de agresión con arma de fuego, falso testimonio, y miró a Annabeth, a la señorita Cooper, a la carta de Mary Peterson. Otros cargos que serán formalizados ante el juez del condado. Se volvió hacia el reverendo. En cuanto a usted, reverendo, su complicidad en estos asuntos también será investigada. Esta iglesia puede que necesite un nuevo pastor, uno que predique la verdad en lugar de manipularla. El murmullo que recorrió la congregación no fue de protesta, sino de aceptación somería, como si un hechizo colectivo hubiera sido roto. Annabeth permanecía de pie frente al altar, su corazón latiendo con fuerza, pero su espíritu más ligero de lo que había estado en semanas. La verdad había sido dicha, escuchada, creída. Sus ojos buscaron a Ashki en la parte trasera de la iglesia. Lo encontraron, su mirada constante, su presencia un ancla en medio de la tormenta emocional. No sonreía, rara vez lo hacía, pero había un brillo de orgullo en sus ojos que decía más que cualquier sonrisa. La justicia no era perfecta. Las heridas no sanarían de la noche a la mañana. La comunidad tendría que enfrentar su complicidad, su silencio, su disposición a sacrificar a los vulnerables en el altar de la conveniencia y el orden establecido. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Cedar Bluff esa noche. Un fuego diferente ardía ahora en la iglesia. No el fuego del juicio y la condena, sino el fuego purificador de la verdad. Y Annabeth, que había entrado en ese espacio semanas atrás como un objeto de vergüenza, salía ahora como un sujeto de su propia historia. La noche caía sobre el pueblo cuando finalmente salieron de la iglesia. Las estrellas comenzaban a aparecer, brillantes y claras tras la tormenta pasada. Annabeth se detuvo en los escalones, respirando profundamente el aire fresco. Ashki se acercó silenciosamente, parándose a su lado sin invadir su espacio. Durante un largo momento, simplemente compartieron el silencio. «¿Qué harás ahora?», preguntó él finalmente. La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. Annabeth miró hacia el pueblo, luego hacia el horizonte oscuro donde sabía que se encontraba el cañón. «No lo sé», respondió honestamente. «Por primera vez, parece que puedo elegir». Ashki asintió, comprendiendo perfectamente el peso de esa libertad recién descubierta. «El cañón siempre estará allí»,
dijo simplemente. Si lo eliges. No era una presión ni una súplica. Era una puerta abierta, un camino posible entre muchos. Annabeth lo miró entonces, realmente lo miró, como si lo viera completamente por primera vez. Este hombre que había sido convertido en su castigo, pero se había convertido en su salvación, no porque la hubiera rescatado, sino porque le había dado espacio para rescatarse a sí misma. Lo sé, respondió suavemente, y por un momento, bajo las estrellas de Arizona, el futuro parecía tan vasto y lleno de posibilidades como el cielo mismo. El amanecer encontró a Annabeth sentada en el pequeño porche de la casa de su padre, contemplando cómo la luz transformaba gradualmente Cedar Bluff. Las calles vacías, las ventanas aún oscuras, la silueta de la iglesia recortada contra el cielo que se aclaraba. El pueblo parecía diferente ahora, o tal vez era ella quien había cambiado. Había pasado la noche en su antigua habitación, aunque el sueño había sido esquivo. Demasiados recuerdos, demasiadas emociones, demasiadas decisiones por tomar. Su padre había dormido en el sofá gastado de la sala, como si no se atreviera a reclamar demasiado espacio en su propia casa, consciente de cuánto le había fallado a su hija. Ashki y Nishoni se habían alojado en el establo de los Peterson, la única familia que se había ofrecido a darles refugio. Una pequeña muestra de solidaridad, quizás nacida más de la gratitud que de la verdadera aceptación, pero un comienzo al fin. ¿Puedo acompañarte? La voz de su padre la sobresaltó. Thomas Quinn se veía envejecido bajo la luz cruda del amanecer, pero sus ojos estaban claros por primera vez en años. La botella abandonada, al menos por ahora. Annabeth asintió, haciéndose a un lado en el pequeño banco. Se sentaron en silencio durante varios minutos, observando juntos cómo el sol ascendía sobre los tejados del pueblo. «Lo siento, Ana», dijo finalmente Thomas, su voz áspera con emociones contenidas. «No hay palabras que puedan, no hay manera de deshacer». «Lo sé», interrumpió ella suavemente. Y era cierto. Sabía que su padre lo sentía. Sabía también que ninguna disculpa podría borrar el momento en que él había permanecido sentado, silencioso, mientras la arrastraban fuera de la iglesia. Algunos fracasos eran demasiado profundos para ser reparados con palabras. «Keller dice que podrías quedarte», continuó Thomas tras otra pausa, «que el pueblo te debe restitución. Hablan de ofrecerte el puesto de la señorita Cooper en la escuela, ahora que ella se marcha a Salt Lake City». Annabeth no respondió inmediatamente. La oferta era sorprendente y, en cierto modo, gratificante. Una forma tangible de reconocimiento, de reparación. «La señora Peterson también mencionó que podrías quedarte con ellos mientras yo me recupero», añadió Thomas, la vergüenza evidente en su voz. «He prometido dejar la bebida, esta vez de verdad». Annabeth estudió el rostro de su padre. Había oído esa promesa antes, tras la muerte de su madre, tras perder trabajos, tras incidentes vergonzosos. Pero había algo diferente ahora. Una determinación que nacía no de la culpabilidad pasajera, sino del remordimiento profundo. «Me alegro, papá», dijo finalmente. «De verdad». No prometió quedarse. No podía. No todavía. Quizás nunca. Pero le ofreció esas palabras sinceras, ese pequeño puente sobre el abismo que los separaba. Thomas asintió, entendiendo lo que ella no decía. Volvieron a sumirse en el silencio, menos tenso ahora, mientras el sol continuaba su ascenso, bañando el pueblo en una luz dorada que suavizaba sus bordes más duros. El resto del día transcurrió en un extraño limbo. Annabeth caminó por Cedar Bluff, recibiendo miradas que oscilaban entre la vergüenza, la curiosidad y, ocasionalmente, un respeto recién descubierto. Las noticias viajaban rápido. Ezekiel Toland había sido llevado a la cárcel del condado esa misma mañana. El reverendo había anunciado su retiro temporal para reflexión espiritual. El Consejo del Pueblo se reuniría esa tarde para discutir los recientes acontecimientos. Annabeth escuchó estos rumores con una extraña distancia, como si hablaran de otra persona, de otra vida. Sus pensamientos seguían regresando al cañón, a la pequeña vivienda de adobe, a las cabras, al silencio que sanaba en lugar de oprimir. Al mediodía, se encontró con Ashki y Nishoni en la pequeña plaza del pueblo. Estaban preparándose para regresar al cañón, cargando suministros que algunos comerciantes les habían ofrecido a precios justos, un gesto inaudito hasta entonces.
El mariscal Keller dice que todo está resuelto, informó Nishoni mientras ajustaba las correas de su montura, que no necesitamos testificar más. Annabeth asintió. La rueda de la justicia, tan lenta para comenzar a girar, ahora avanzaba con sorprendente rapidez. ¿Regresarán hoy?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. Sí, respondió Nishoni, sus ojos perspicaces estudiando el rostro de Annabeth. Los niños están con mi prima, y la cabra necesita sus medicinas. La mención de la cabra, ese pequeño animal que Annabeth había cuidado con tanta dedicación, provocó una punzada inesperada en su pecho. Un vínculo sencillo, práctico, real. Ashki permanecía ligeramente apartado, comprobando las herraduras de su caballo con meticulosa atención. No había intervenido en la conversación, pero Annabeth sabía que escuchaba cada palabra. «El consejo quiere verme esta tarde», dijo, más para llenar el silencio que porque fuera relevante, para hablar sobre compensación y el puesto en la escuela. Nishoni sonrió levemente. «Maestra Annabeth», dijo, probando las palabras. «Suena bien». Sonaba bien, debía admitirlo. Una posición respetada, independencia económica, la oportunidad de influir en las mentes jóvenes de Cedar Bluff. Era más de lo que muchas mujeres en el territorio podían esperar. Lo sería, concordó, consciente del condicional en su respuesta. Nishoni pareció captarlo también, pues su sonrisa se volvió más comprensiva. «Cualquier camino que elijas será el correcto», dijo con sencillez, «porque será tuyo». Terminaron de preparar los caballos en un silencio cómodo. Finalmente, Ashki se acercó a Annabeth. «Partiremos al mediodía», dijo, su tono neutro pero sus ojos intensos. «El cañón estará hermoso después de la lluvia, todo verde por unos días». No era una invitación explícita, pero Annabeth la sintió como tal. Un espacio abierto, una posibilidad ofrecida sin presión. «Debe ser hermoso», respondió, igualmente cautelosa. Ashki asintió, sosteniéndole la mirada un momento más, antes de volver a sus preparativos. Annabeth se despidió con la promesa de verlos antes de su partida, y se dirigió hacia la oficina del mariscal Keller, donde el consejo se reuniría. La reunión fue sorprendentemente breve. Sin la presencia dominante del reverendo Toland, el consejo parecía desorientado, inseguro de su propia autoridad. Le ofrecieron formalmente disculpas, una compensación monetaria modesta para un nuevo comienzo, dijeron, y el puesto en la escuela. Sería un nuevo comienzo para todos, sugirió el señor Henderson, el tendero que ahora ejercía como portavoz provisional del consejo. Una forma de sanar como comunidad. Annabeth agradeció la oferta, prometiendo considerarla cuidadosamente. No mencionó que con cada minuto que pasaba en Cedar Bluff, la idea de quedarse se volvía más difícil de imaginar. No por rencor o miedo, sino porque algo dentro de ella había cambiado fundamentalmente. Había experimentado un tipo diferente de libertad, una forma distinta de existir, y regresar a los confines del pueblo, incluso con un nuevo estatus, se sentía como regresar a una jaula, por muy dorada que fuera. Al salir de la reunión, se encontró con el mariscal Keller esperando afuera. «Supongo que te ofrecieron el puesto», dijo, su expresión amable pero perspicaz. «Sí», confirmó Annabeth. «Es muy generoso». Keller asintió, evaluándola con ojos que veían más de lo que decían. «Y no lo vas a aceptar», afirmó, no como pregunta sino como constatación. Annabeth se sorprendió ante su percepción. «No he decidido», respondió, aunque incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente cierto. Keller sonrió levemente. «Te he observado, Annabeth Quinn. Ayer, en la iglesia. No eras la misma joven que se fue de aquí hace semanas. No eras solo más fuerte». Hizo una pausa significativa. «Eras diferente». Annabeth no negó la observación. Era acertada. «El cañón cambia a las personas», continuó Keller, mirando hacia el horizonte donde las formaciones rocosas rojizas eran apenas visibles en la distancia. «Lo he visto antes. La vastedad, el silencio, te obliga a encontrarte a ti mismo. O quizás solo te permite ser quien realmente eres», sugirió Annabeth, sin las expectativas de otros. Keller asintió, apreciando la distinción. «Ashki es un buen hombre», dijo después de un momento.
Mejor que muchos que llevan traje los domingos y citan la Biblia. Annabeth sintió un rubor inesperado subir a sus mejillas. Lo es, concordó simplemente. Sea cual sea tu decisión, concluyó Keller, ajustándose el sombrero. Cedar Bluff siempre será tu hogar si así lo deseas. Y si no, hizo un gesto hacia el horizonte. Hay otros caminos igualmente válidos. Con esas palabras, se despidió, dejándola con sus pensamientos en la calle principal del pueblo, que una vez había sido todo su mundo. Annabeth caminó lentamente hacia la casa de su padre. El sol ya había pasado su cenit, comenzando su lento descenso hacia el oeste. Pronto Ashki y Nijoni partirían hacia el cañón. Su padre no estaba en casa. Una nota sobre la mesa indicaba que había ido a hablar con el dueño del aserradero sobre recuperar su antiguo trabajo. Otro pequeño paso hacia la redención. Annabeth subió a su habitación y se sentó en la cama, el mismo lugar donde había dormido toda su vida. Los mismos objetos familiares la rodeaban, la pequeña muñeca de trapo que su madre le había hecho, los libros gastados que había leído una y otra vez, el cepillo con mango de plata que había sido su único lujo. Sacó el diario que Ashki le había dado. Lo abrió, pasando las páginas llenas de su letra apretada, testimonio de su viaje interior. La última entrada, escrita la noche anterior, consistía en una simple pregunta: ¿dónde pertenezco ahora? Como respuesta, tomó el lápiz y escribió: donde pueda ser plenamente yo misma. La decisión cristalizó entonces, clara como el agua del manantial en el cañón. No era impulsiva ni emotiva. Era el reconocimiento de una verdad que había estado formándose dentro de ella durante semanas. Con manos firmes, Annabeth comenzó a recoger sus pertenencias. No muchas. Algunos vestidos sencillos, el cepillo, 2 libros particularmente queridos, la muñeca de su madre. Los colocó cuidadosamente en un pequeño fardo, junto con el dinero de la compensación que el consejo le había entregado. Luego escribió 2 cartas, una para su padre, explicando su decisión, prometiendo visitarlo, invitándolo a comenzar una nueva relación desde la distancia que ambos necesitaban para sanar. Otra para el consejo, declinando formalmente el puesto en la escuela, sugiriendo en su lugar a una joven capaz del pueblo vecino que había expresado interés en la enseñanza. Cuando terminó, el sol ya se acercaba al horizonte. Annabeth recogió su fardo y salió de la casa, cerrando suavemente la puerta tras ella. No miró atrás. Encontró a Ashki y Nijoni en el límite del pueblo, ya montados y listos para partir. Se detuvieron al verla acercarse, sus expresiones mezclando sorpresa y algo parecido a la esperanza. ¿Nos acompañarás un trecho del camino?, preguntó Nijoni, aunque sus ojos perspicaces ya habían notado el fardo que Annabeth llevaba. «Si me lo permiten», respondió Annabeth, «me gustaría acompañarlos todo el camino». La sonrisa de Nijoni se ensanchó, luminosa como el sol poniente. «La cabra se alegrará», dijo simplemente, pero sus ojos transmitían mucho más. Ashki desmontó en un movimiento fluido. Sin palabras, ajustó la montura de su segundo caballo, el mismo que Annabeth había cabalgado en su viaje forzado hacia el cañón semanas atrás. Esta vez, sin embargo, extendió las riendas hacia ella no como una orden, sino como una invitación. «¿Estás segura?», preguntó, su voz baja para que solo ella pudiera oírle. «Cedar Bluff es tu hogar». Annabeth tomó las riendas, sus dedos rozando brevemente los de él. «Lo era», respondió, «pero las personas cambian, y los hogares también». Montó con la gracia recién adquirida de alguien que ha aprendido a moverse en armonía con la tierra y sus criaturas. Ashki la observó un momento, algo nuevo brillando en sus ojos usualmente reservados. Luego, con un movimiento casi imperceptible, sus labios se curvaron en lo que podría haber sido su primera sonrisa genuina en años. Cabalgaron juntos hacia el oeste, donde el sol descendía entre las formaciones rocosas del cañón, tiñendo el cielo de carmesí y oro. Detrás de ellos, Cedar Bluff se empequeñecía gradualmente, sus contornos suavizados por la distancia y la luz menguante. Annabeth no sentía la desesperación ni el miedo de su primer viaje. En su lugar, experimentaba una extraña mezcla de serenidad y anticipación. No huía de algo, sino que avanzaba hacia algo. Una vida elegida, no impuesta. «Tendré que aprender mucho»,
comentó mientras atravesaban un arroyo poco profundo, revitalizado por las recientes lluvias. Sobre el cañón, sobre cómo vivir allí realmente. Aprenderás, aseguró Nishoni, cabalgando a su lado. Ya has aprendido más de lo que crees. Tienes buenas manos y, señaló su frente, buena cabeza. Y buen corazón, añadió Ashki inesperadamente desde adelante. Las palabras, tan simples pero tan significativas viniendo de él, provocaron un calor en el pecho de Annabeth que no tenía nada que ver con el sol poniente. No hablaron mucho durante el resto del viaje. No era necesario. El ritmo de los cascos contra la tierra, el canto ocasional de un pájaro tardío, el susurro del viento entre las rocas, formaban una conversación más elocuente que cualquier palabra. Cuando finalmente llegaron a la pequeña meseta donde se encontraba la vivienda de Ashki, la luna ya había tomado el relevo del sol, bañando el paisaje en plata etérea. El cañón era diferente de noche, más misterioso pero igualmente hermoso. Desmontaron en silencio, cada uno ocupándose eficientemente de su caballo. Annabeth encontró consuelo en las tareas familiares. Desensillaron, cepillaron, alimentaron a los animales. Cuando terminaron, Ashki encendió un pequeño fuego frente a la vivienda, su luz cálida contrastando con la frialdad plateada de la luna. Nishoni preparó una comida sencilla que compartieron sentados alrededor del fuego. La pequeña Wichapi, feliz de ver a Annabeth de nuevo, se había quedado dormida en su regazo después de la cena. Tse, igualmente emocionado por su regreso, había insistido en mostrarle el arco que había aprendido a fabricar antes de que el sueño también lo reclamara. «Mañana temprano regresaré con los niños a nuestra casa», dijo Nishoni mientras recogía los cuencos vacíos. «Pero vendré en unos días. Hay mucho que plantar después de la lluvia». La mención de la siembra recordó a Annabeth algo que había visto junto a la vivienda de Ashki, un pequeño huerto apenas comenzado, con algunas hileras de tierra recién removida. «¿Podríamos plantar maíz?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con el «podríamos», la asunción de un futuro compartido. «Maíz, frijoles, calabazas», asintió Nishoni. «Las tres hermanas, como las llamamos, crecen mejor juntas que separadas». La metáfora no pasó desapercibida para ninguno. Annabeth sonrió, agradecida por la sabiduría sencilla pero profunda de la mujer. Cuando Nishoni se llevó a los niños a dormir dentro de la vivienda, Annabeth y Ashki quedaron solos junto al fuego. El silencio entre ellos había cambiado desde aquella primera noche, transformándose de una barrera en un espacio compartido, cómodo, casi íntimo. «La cabra ha mejorado mucho», comentó Ashki finalmente, mirando hacia el pequeño corral donde los animales dormitaban. «Gracias a tus cuidados». «Me alegro», respondió Annabeth. «Me preocupaba, estando lejos». «No estabas lejos», dijo él, sus ojos encontrando los de ella a través de las llamas. «Estabas donde necesitabas estar, para encontrar tu voz». Annabeth asintió, conmovida por su comprensión. «Y ahora estoy donde elijo estar», añadió suavemente. Ashki mantuvo su mirada, algo vulnerable asomando bajo su habitual reserva. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, la pregunta más directa que jamás le había hecho. Annabeth consideró su respuesta cuidadosamente. No quería ofrecer promesas vacías ni expectativas prematuras, pero tampoco quería ocultar la verdad de lo que sentía. «No lo sé», respondió honestamente. «El futuro nunca es seguro, pero sé que quiero plantar esas semillas mañana, ver qué crece de ellas». Era una respuesta simple pero profunda. No un compromiso eterno, sino una intención genuina de estar presente, de construir algo día a día, de permitir que lo que hubiera entre ellos creciera a su propio ritmo, como las plantas después de la lluvia. Ashki pareció entender perfectamente. Asintió, una paz visible asentándose en sus facciones usualmente tensas. «Ajeje», dijo en navajo. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente curiosa. «Por elegir», respondió él simplemente. «Por no ser traída, sino por venir por voluntad propia». La distinción era importante. Ambos lo sabían. La diferencia entre objeto y sujeto, entre vergüenza y dignidad, entre imposición y elección. Permanecieron junto al fuego hasta que las llamas se redujeron a brasas, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero conectados por un entendimiento silencioso.
Cuando finalmente se retiraron a descansar, Annabeth en la vivienda principal con Nijoni y los niños, Ashki en el pequeño cobertizo como siempre, no hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, solo un simple buenas noches y la certeza compartida de que el mañana traería nuevos comienzos. Al amanecer, antes de que Nijoni y los niños despertaran, Annabeth encontró a Ashki ya trabajando en el pequeño huerto. Se unió a él sin palabras, tomando una de las herramientas rudimentarias que él había fabricado. Juntos, bajo la luz dorada del sol naciente, comenzaron a plantar semillas de maíz en la tierra húmeda. Sus manos, tan diferentes pero igualmente callosas por el trabajo honesto, se movían con un ritmo sincronizado, como si hubieran realizado esta danza juntos durante años. No hablaban, pero no era necesario. El silencio entre ellos estaba lleno de significado, de posibilidades, de respeto mutuo. En un momento, mientras colocaban cuidadosamente las semillas en la tierra oscura, sus manos se rozaron brevemente. En lugar de apartarse, ambos se detuvieron, permitiendo que el contacto perdurara un instante más. No era una promesa de amor eterno, era algo quizás más valioso, el reconocimiento de dos almas que habían encontrado un reflejo inesperado en el otro. Dos exiliados que, juntos, habían descubierto que el exilio podía ser no un castigo, sino un camino hacia la libertad. Mientras el sol ascendía plenamente sobre el borde del cañón, bañando la tierra roja en luz brillante, Annabeth Quinn sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza frágil y desesperada de quien aguarda un rescate, sino la esperanza sólida y serena de quien ha encontrado su propio camino. El cañón se extendía ante ellos, vasto y antiguo, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus profundidades, pero también acogedor, ofreciendo espacio para que nuevas historias echaran raíces. Y mientras Annabeth y Ashki continuaban su trabajo bajo el sol creciente, la tierra recibía sus semillas sin juzgar de dónde venían o qué tormentas habían atravesado para llegar allí. Solo las acogía, ofreciéndoles la oportunidad de crecer hacia la luz. Como el cañón mismo, no prometía un camino fácil, pero sí uno verdadero, un camino elegido, no impuesto, un camino hacia el sol. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.